Muy buenas tardes, damas y caballeros. Vamos a dar inicio a la última mesa de esta tanda, la mesa 4, con el tema métodos de enseñanza y estrategias didácticas, no sin antes agradecer al profesor Enrique Cáceres Nieto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a su maravilloso equipo por el esfuerzo que implica que estemos aquí el día de hoy debatiendo temas tan interesantes. Bueno, por razones de tiempo y de inmediato, vamos a dar paso al primero de los ponentes. Es el profesor Geraldo Alfonso García López, con el tema las TICs como herramientas efectivas en la enseñanza del derecho. Antes, me permito compartirles un breve perfil del ponente, que es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios, defendiendo la tesis sobre las SAPI como instrumento para la implementación de un joint venture cooperativo y sus acuerdos satélite en México, con mención honorífica. Es secretario técnico de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa y profesor titular de las asignaturas Introducción al Estudio del Derecho y Teoría del Acto y Hecho Jurídico en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Lo recibimos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros, catedráticos, académicos, alumnos que nos acompañan. Antes de iniciar con la ponencia, quisiera hacer un pequeño comercial de mi casa de estudios, la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, porque sirva como disculpa, ¿no?, por si cometemos alguna aberración dentro de nuestra exposición, porque los profesores que integramos la planta docente de la Escuela Libre de Derecho, ni uno solo somos profesores de tiempo completo, ninguno somos formados como catedráticos, todos somos profesionales, profesionistas, perdón, en el ejercicio del derecho. Y dicho lo anterior, además, nuestra cátedra es honorífica. Entonces, con eso, aún así hacemos el esfuerzo, y lo que les voy a compartir es una breve experiencia de lo que vengo aplicando yo en el aula con alumnos que pues, mi asignatura de Introducción al Estudio del Derecho y Teoría del Acto y Hecho Jurídico va dirigida a alumnos de primer año de la licenciatura. Entonces, ya como vienen estas nuevas generaciones tan inquietas, tan tecnológicas, que vamos viéndolo del lado positivo, con hambre de aprender, más no con los métodos tradicionales. Entonces, así es como empezamos. Abordamos aquí, empezamos en el apuntador, ¿cuál sería? Okay. Breve semblanza de cuáles vendrían siendo los principales métodos de la enseñanza del derecho, ¿no? Pues tenemos que partir obviamente por el modelo tradicional en la enseñanza del derecho, que estos no necesariamente han evolucionado y desaparecido. Sí han evolucionado, han cambiado, pero desafortunadamente han permanecido en gran manera en la cátedra en nuestras universidades. Entonces, este modelo tradicional, ¿cuáles son sus principales características, no? Bueno, también se le conoce como la lección magistral o catedrática, donde está una persona que se para frente de un grupo a transmitir el conocimiento o lo que esa persona piensa que es el conocimiento por cómo él interpretó el derecho. ¿Esto qué es lo que hace? Que la comunicación hacia el alumno sea una comunicación generalmente unidireccional. Es una comunicación donde el mensaje únicamente es el profesor quien hace la exposición, y generalmente los profesores, cuando menos caso que se presenta en Sinaloa, son en su gran mayoría profesores autoritarios. El profesor se ostenta como el dueño del conocimiento y del método. Esto es lo que ustedes deben de saber. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y eso, si digamos, no tenemos tanta experiencia, pero si en nuestros tiempos ya era aberrante, con las generaciones de hoy en día, ya desde ese momento rompe el clic con el profesor y ya ahí estamos perdiendo el canal de comunicación. Asimismo, este método, pues el profesor tiene una actitud autoritaria. El mismo profesor considera como sacrilegio, pecado, pena capital, el que el alumno ose cuestionarlo en su conocimiento y mucho menos reconocer un error. No es algo que compartimos eso. Ya se ha comentado aquí, es necesario establecer un nuevo canal de comunicación para con el alumno, para poder permear y que la enseñanza sea más aplicada. Y pues con este método tradicional, únicamente los alumnos se convierten en alumnos esponja. Acepta lo que te digo, sí o sí.
no es eso un modelo recomendable. Otro método, pues viene siendo el método de casos, surgido en Estados Unidos, tenemos ahí su origen. Consideramos nosotros que este método de casos es una capacidad analítica limitada, si nos vamos a su origen, que era el análisis de sentencias de segunda instancia de los tribunales. Entonces, al no conocer el bagaje del cómo se suscitó este conflicto, ya desde ahí, de suyo, es una capacidad limitada de conocimiento que se está aportando al alumno. Por ello, no va a poder tomar o llegar a las mismas conclusiones, que es lo que buscaría este método, que el alumno entienda por qué el tribunal resolvió lo que resolvió, únicamente con constancia de segunda instancia. Esta falta de contexto que origina el caso, pues es lo que da esa comunicación incompleta, conocimiento incompleto. Y además nosotros somos de la idea de que hay que marcar una diferencia entre el estudiante del derecho y el abogado. El abogado es una de las vertientes posibles de desarrollo profesional del licenciado en Derecho. Este método de casos, al analizar sentencias de segunda instancia, deja de fuera todo aquel estudiante cuyo perfil va hacia posiblemente ser legislador, asesor público, asesor político, consultor, notario público, muchísimos rangos los deja fuera porque únicamente está destinado a formar abogados. Ya con eso lo consideramos nosotros una falla y por ello no hace una formación integral de los alumnos. Ya un modelo más idóneo es aquel que busca caminar hacia el aprendizaje significativo, donde aquí, en primero, como decimos por allá, requiere que el profesor se baje del ladrillo en el que está trepado. Tiene que dejar ese egocentrismo, ese gran aire que tiene de superioridad para con el alumno, tiene que bajarse el nivel del alumno para poder hacer esa conexión y que el mensaje se transmita de una manera óptima. A su vez, el aprendizaje va más enfocado no únicamente a la transmisión de un conocimiento unilateral, sino que debe de formar capacidades y competencias diferentes de la memorística. Tiene que buscar el detonar capacidades de análisis, capacidades críticas, capacidades deductivas, de síntesis, cosas muy importantes. Entonces, con este aprendizaje significativo o técnicas que vayan hacia él, es lo que va a venir fomentando. Y, como decíamos, competencias críticas, no únicamente la memoria de retención. Esa es una de las memorias que debemos de detonar, no la única. ¿Qué es lo que vamos a plantearles aquí nosotros? Una herramienta que he venido aplicando con los alumnos, que decimos, bueno, pues para que les sea más atractivo. En este caso, no tanto la enseñanza, sino la reafirmación o comprobación de un aprendizaje significativo, es buscar fomentar lo que vienen siendo los tres criterios que se manejan dentro de este esquema, ¿no? Aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a hacer. Primero, adquirir un conocimiento, luego aprender a cómo adquirir más conocimiento y después vivir ese conocimiento adquirido. Entonces, esto consideramos que las TICs no es algo ajeno a las ciencias sociales ni a las ciencias humanas, no es algo exclusivo de la física, de la matemática, de la química. Toda ciencia tiene la posibilidad de aplicar las TICs para generar o facilitar el conocimiento y el desarrollo de este. Y por ello, la enseñanza del derecho debe superar la brecha tecnológica. Pero muy importante, como lo comentaba en la mesa anterior, esta brecha tecnológica no es tanto del derecho, sino de los profesores de derecho. Y consideramos que es necesario adecuar el modelo de enseñanza al modelo de alumno que tenemos. Entonces, ¿qué les voy a presentar ahorita? No me asigno yo la creación del hilo negro, yo no lo descubrí, yo no lo desarrollé, simplemente tuve la fortuna de toparme con él en internet. Es una herramienta, es una página de internet denominada Super Teachers Tools. Es una página desarrollada por un grupo de Estados Unidos que, pues como su nombre lo dice, lo que hace es darnos diferentes herramientas para facilitar la enseñanza. Cosas que nosotros podemos aplicar para cosas muy sencillas, incluso hasta de decir, si nosotros queremos decirle al alumno, te voy a preguntar al azar, si ese azar sale de tu cabeza, tiene una gran carga emocional y subjetiva de que a lo mejor muy dentro de ti te acuerdas que ese alumno fue el que te hizo la pregunta incómoda y te avergonzó enfrente del grupo y le vas a hacer la pregunta más difícil que te acuerdas. Entonces, desde aquí tenemos la simple herramienta de decir, tirar un dado cargado en la página y ya con eso te quitas tú la carga emocional, ¿no? Pero bueno, la herramienta que les voy a compartir ahorita es la primera que está marcada ahí, que es un juego, el juego de Jeopardy. No sé si ustedes ya lo han conocido,
Pues, es un juego de concursos surgido igualmente en Estados Unidos, pasado mucho por televisión, fue muy famoso en los años 90. ¿Y qué es lo que buscamos aquí? Aquí cambiamos la dinámica de cómo nosotros le preguntamos al alumno, porque en realidad no le estamos preguntando. Nosotros le estamos dando una posible respuesta a alguna pregunta que él se pueda hacer. Con eso nosotros estamos cambiando la mecánica de pensamiento, el modelo de pensamiento, y estamos detonando un proceso diferente. ¿Qué significa esta herramienta? Bueno, la podemos hacer, yo la he aplicado tanto individual como en equipos. En equipos se hace todavía más sabroso el baile, porque se hace una dinámica más entretenida, más enriquecedora del grupo. Yo lo manejo utilizando un temporizador por la respuesta. ¿Qué es lo que me interesa a mí demostrar aquí? No me interesa que el alumno se quede divagando media hora a ver si se acuerda o entiende. Aquí, a mí lo que me interesa es detonar. Si el alumno presume que en realidad entendió la clase, que en realidad es un concepto que adquirió, debe de ser posible que le brinque, no en un instante, pero un tiempo de 15 a 20 segundos, debe de poder recuperar de su memoria a largo plazo ese concepto o lo que le suene a, y de esa manera vamos a nosotros en realidad comprobar si fue un aprendizaje significativo o no. Esta herramienta nos agrupa en 5 posibles categorías. La temática que nosotros le demos, asignamos una puntuación y aquí incluso hasta le repartimos, le damos al alumno que él mismo sea, como quien dice, el que se echa la soga al cuello, porque él va a elegir tanto la categoría como la ponderación. Entonces, si el alumno se cree muy confiado, pues agarrará la categoría que más domina y la puntuación más alta. De esta manera nosotros también vamos evaluando cuál es la autoestima del alumno. Vamos nosotros evaluando diferentes cuestiones. ¿Qué es lo que sale? Se presenta una pregunta como esta, por ejemplo, que nosotros alimentamos en el formulario. Damos este posible concepto, uno de los tantos que pudimos haber revisado en clase, encargado al alumno que trabajara o demás, y él pues debe de responder a la respuesta. ¿Cómo? Formulando la pregunta que corresponda a esa respuesta. En este caso, la respuesta pudiera ser ¿qué es el supuesto jurídico? Porque la categoría elegida era de las normas jurídicas. Entonces ya con eso constriñe el alumno a una categoría de pensamiento su conocimiento, rescata nada más esos posibles tópicos y le puede ayudar un poquito más a detonar una posible respuesta. Después de aquí viene la ponderación, bueno, lo tuvo o no lo tuvo, se asignan los puntos o no. Si queremos poner todavía un poquito más de sal al caldo, si el equipo que seleccionó la pregunta no lo tiene, puede el equipo que sigue robar los puntos, si es que tiene la respuesta, pero inmediata. Entonces, ahí vamos detonando que todos puedan exponer si conocen o no conocen el tema, que puedan ser incluso, como le decimos nosotros, darse de piques. Ah, tú no sabías, pero yo sí me la sé, te robo los puntos. Entonces, de esta manera vamos nosotros generando ese tipo entre trabajo en equipo, compañerismo, sana competencia. Esto se alimenta, como les digo, dentro de un formulario que la misma página te da esa forma, cómo vas a denominar tú la categoría, cuáles van a ser las preguntas, cuáles van a ser la respuesta o la pregunta que debe formular el alumno y el valor que esto tendrá. Entonces, de esta manera nosotros presentamos al alumno una herramienta diferente, utilizamos con ellos algo que les detona un proceso de pensamiento diferente, a ver cómo respondo esta pregunta, sino rescatar o detonar en ellos esto que yo parece que yo lo sé, me suena a que es esto. De esa manera les cambiamos el chip y ahí ellos mismos pueden darse cuenta si entendieron o no entendieron, si en realidad lo reafirmaron o no. Y sobre todo sirve mucho, yo voy muy en contra del alumno machetero. Ese alumno no es propio de nuestra carrera, debe ser un alumno crítico, un alumno analítico. Y saben que con este ejercicio los macheteros truenan, porque ellos no tienen esa capacidad de que si les cambias los factores, obtenga la misma respuesta. Entonces aquí estamos formando otro tipo de alumnos. Eso es lo que nos da este beneficio, esta herramienta, y como les digo, es una de las cosas que nos da esta plataforma. Es gratuita, únicamente tienen que registrarse con un correo. ¿Para qué? Porque ustedes hacen su cuestionario, les llega a su correo el link con el cual lo van a poder rescatar, y para aplicarlo es a través de, tenemos que tener internet y cualquier navegador. Y de esta manera, ese es el caso que quería compartirles y que nos ha dado buenos resultados, cuando menos en esta clase. Y por ello, muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Gerardo García por su ponencia y por el excelente manejo del tiempo también. Y bueno, vamos a pasar a la segunda ponencia y le toca a la doctora Ana Lidia Ulloa Cuellar, quien nos va a hablar de la recuperación de la dialéctica en la didáctica de la enseñanza universitaria del derecho. La doctora Ana Lidia Ulloa Cuellar es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, catedrática de la Facultad de Filosofía del Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y ha publicado más de 30 libros, entre ellos Bertrand Russell, Descripciones definidas, El problema de los universales, La naturaleza de los particulares, Lógica y gramática en la enseñanza de la filosofía del derecho y las finanzas públicas. Cuenta con el perfil PROMEP y en 1996, por segunda ocasión, la UNAM le otorga la medalla Gabino Barreda por la mención honorífica de su tesis de doctorado. Ha sido consejera estatal del IFE. Recibimos a la doctora Ana Lidia Ulloa Cuellar con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludo con afecto a las compañeras y compañeros de esta mesa. Mi agradecimiento a los organizadores, en especial al doctor Cáceres, y por supuesto mi agradecimiento a ustedes por esta tarde que están aquí con nosotros. Mi trabajo, como se menciona en la pantalla, es la recuperación de la dialéctica en la didáctica de la enseñanza universitaria del derecho. En esta ponencia inicio señalando que dialéctica tiene varios significados y que es un concepto utilizado desde la antigüedad. Así, por ejemplo, en Platón ya tenemos el uso y aplicación de la dialéctica, entendida esta como la técnica del diálogo a través del cual se obtiene conocimiento. Como todos sabemos, Platón va obteniendo conocimiento a través de preguntas y respuestas entre sus alumnos y participantes. Pero el concepto de dialéctica también puede significar todo un paradigma, es decir, una concepción del mundo, una visión, una propuesta filosófica con su correspondiente ontología y epistemología, como lo es el caso de la dialéctica en Hegel. Hegel, por ejemplo, considera que todo en el mundo, naturaleza, seres humanos, ciencia y todo es dialéctico. Para este filósofo alemán, tanto la naturaleza como el pensamiento siempre se encuentran en una constante evolución histórica y esta evolución se da a través de la dialéctica. Esta dialéctica hegeliana se caracteriza porque siempre remite a tres pasos conocidos como tesis, antítesis y síntesis. Ahora bien, para nuestros propósitos didácticos sobre la enseñanza del derecho y nuestra propuesta en concreto de recuperar la importancia de la dialéctica para la enseñanza universitaria del derecho, propongo retomar la dialéctica de Hegel, pero en su aspecto metodológico y no en su aspecto filosófico. Y ello porque, si bien es cierto que mucha gente en la actualidad comparte aún muchas de las ideas filosóficas de Hegel, también es cierto que muchos otros autores no las comparten, y así hay quien no está de acuerdo con la filosofía de Hegel porque consideran que su pensamiento está ya superado o porque no concuerdan con algunas ideas metafísicas de su propuesta. Es por ello que hago énfasis en señalar que lo que hay que recuperar de Hegel es su metodología dialéctica, porque, como trataré de mostrar a continuación, es muy útil para la didáctica de la enseñanza del derecho. En términos generales, la metodología dialéctica señala que el conocimiento se obtiene a través de tres movimientos, que son la tesis, la antítesis y la síntesis, en una suerte de espiral ascendente que conlleva historicidad y progreso. Pero vayamos a algunos ejemplos concretos donde resulte fácil ver la utilidad de la dialéctica para la enseñanza del derecho. Para concretar mi idea, sugiero que nos centremos en un área particular del derecho, por ejemplo, en la lógica jurídica. Esta me parece un área importante, sobre todo ahora que se está trabajando con los juicios orales, en donde la argumentación jurídica adquiere mucha importancia. Y de la lógica jurídica, por cuestiones de tiempo, vamos a elegir una sola temática o una sola problematización. Por ejemplo, la cuestión de sí. La lógica del jurista y en general la lógica del derecho es una lógica deductiva, por ejemplo, la lógica del silogismo aristotélico, o es una teoría de la argumentación. Como sabido es, el enfoque positivista de derecho o la tradición kelseniana del derecho siempre dirá que la lógica en el derecho es la lógica del silogismo aristotélico, es decir, una lógica formal deductiva. Por su parte, los partidarios de la teoría de la argumentación, los seguidores, por ejemplo, de Robert Alexy, de Manuel Atienza,
dirán que la principal lógica en el derecho no es la lógica deductiva, sino la teoría de la argumentación. Pero en una revisión detallada de esta polémica y tomando en cuenta la importancia de aplicar el método dialéctico, podemos señalar que a. La concepción tradicional o kelseniana del derecho y que enuncia que la lógica del jurista es una lógica formal, podría ser tomada usando la terminología de Hegel como una tesis. Y B. Pero frente a esta tesis tenemos una antítesis que niega que la lógica deductiva sea la lógica jurídica y en cambio señala que la lógica jurídica es la teoría de la argumentación. Tenemos entonces dos extremos, una tesis y una antítesis. Ahora bien, frente a esta lucha de contrarios, tesis y antítesis, sostengo que la superación se podría dar a través de la siguiente síntesis, que consiste en señalar que la verdadera lógica jurídica resulta de la interrelación dialéctica entre deducción y teoría de la argumentación. Incluso en otros trabajos he desarrollado una teoría llamada el amarre de las agujetas, donde trato de demostrar que la verdadera lógica jurídica surge de la interrelación entre deducción y argumentación, y esto gracias al trabajo dialéctico de ida y vuelta entre estos dos tópicos de lógicas. Pasemos al segundo ejemplo que está en íntima relación con el primero. Pensando en la actividad del juez y el arduo trabajo que lleva a cabo antes de dictar sentencia, se puede decir que el juez tiene que hacer un ejercicio dialéctico para valorar los argumentos de la defensa y los argumentos del fiscal. Finalmente, la sentencia que construirá el juez saldrá de un trabajo de ponderación dialéctico de ida y vuelta entre propuestas encontradas. En cuanto a la enseñanza en el aula, considero que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el manejo de la dialéctica por parte del educador también es de suma importancia. El catedrático, por ejemplo, puede realizar algunos ejercicios como el siguiente: dividir el grupo en dos grandes equipos para manejar, por ejemplo, posiciones encontradas de tesis jurídicas y en un trabajo de síntesis, maestros y alumnos superar la tensión entre la tesis y la antítesis. Siguiendo con el trabajo en el aula, tenemos también que autores como Alberto Stiz han señalado que la dialéctica en la educación se evidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque ambos fenómenos son totalmente contrarios. La esencia de uno es lo contrapuesto del otro, pero se presuponen. Enseñar es lo contrario de aprender y viceversa. Se presuponen y se complementan, ya que cuando se enseña se está produciendo un proceso de exteriorización y cuando se aprende ocurre un proceso de interiorización, pero en una unidad condicionada. En cuanto a los actuales enfoques constructivistas y cualitativos del derecho, estos se caracterizan por remarcar de la investigación y enseñanza del derecho el carácter holístico, integrador, problematizador, contextual e interdisciplinario del derecho. Pero estos aspectos holísticos, integradores, contextuales, etc., se obtienen gracias al carácter dialéctico de la técnica didáctica en la enseñanza-aprendizaje del derecho. Otro tema importante dentro de los nuevos enfoques cualitativos del derecho es el tópico política y derecho. Y la enseñanza-aprendizaje de este tópico jurídico también puede iniciarse desde las nociones dialécticas de Hegel, en particular cuando Hegel nos muestra que los estados, la política y el derecho son el resultado dialéctico de ciertos intereses, razonamientos y luchas. Es importante subrayar que el maestro que aplica la dialéctica debe estar doblemente preparado, porque aparte de ser conocedor del derecho y especialista en su materia, debe tener conocimiento, pero sobre todo manejo tanto de la dialéctica como de la lógica formal, y esto por la simple razón de que debe ser capaz de distinguir con sus alumnos en el aula las contradicciones formales, las cuales siempre deben ser superadas y remiten siempre a un error en el discurso y un tremendo vicio en los argumentos y en los tratados. Y eso es por un lado las contradicciones formales, pero frente a estas debe de distinguir las contradicciones dialécticas que, contrario a las formales, remiten a un pensamiento histórico en movimiento y evolución. Así, por ejemplo, las contradicciones formales que todo tratado, investigación, argumentación, discurso educativo debe superar o disolver son tradicionalmente simbolizadas con la forma P y no P,
y es obvio que estas son imposibles y rompen con todo pensamiento coherente, porque es imposible que alguien sea y no sea al mismo tiempo. O en términos numéricos, es imposible que el número 4 sea 4 y no sea 4 al mismo tiempo. Pero hay otro tipo de contradicciones, las llamadas contradicciones dialécticas, y estas no son formales y lejos de ser superadas, se dice, bajo el pensamiento dialéctico, que representan el motor y el progreso en la ciencia, en la sociedad y en la historia. Por ello, repito, el manejo de la dialéctica por parte del catedrático en el aula jurídica es de suma importancia, pero eso sí, hay que tener presente que requiere, como debe ser, de una correcta preparación por parte del catedrático para que tenga bien presente que por lo menos hay dos tipos de contradicciones, una las formales y que deben ser evitadas y otras las dialécticas. También cabe señalar que el discurso en el aula jurídica va a ser coherente en la medida en que el educador logre, en principio, delimitar y aclarar el universo del discurso y de el tópico por estudiar y analizar, es decir, el asunto, la problemática que se trabajará en forma directa en el aula, pero esto también es un trabajo dialéctico. Cada tópico jurídico tendrá temas y subtemas en los que mediará la dialéctica de ida y vuelta para entender las ideas generales y básicas en relación con las ideas particulares y viceversa. Los temas y subtemas mantendrán relaciones de diferencia, oposición, contraposición, continuidad, similitud, etc. Todos estos deberán ser estudiados de manera particular, pero también de manera integral y holística con el tópico general, que a su vez estará conectado con el universo del discurso elegido y la noción de derecho establecida en forma previa, con lo que se confiere unidad a la clase, al programa y al currículum. Y aquí nuevamente, la aplicación de la dialéctica resulta importante para que tanto el lenguaje en el aula como el aprendizaje sea dado en forma simple, pero significativa. Por último, en cuanto a la selección y preparación del material jurídico que el catedrático debe realizar y que generalmente se hace fuera del aula, este trabajo puede llevarse a cabo también aplicando el método dialéctico. Por ejemplo, podemos decir que por un lado está la selección del material teórico, abstracto y a priori, y por otro la ejercitación concreta y empírica de solución de problemas jurídicos a través de la clínica jurídica. Pero estos extremos pueden llegar a excelentes resultados si desde la aplicación de la dialéctica se entrelaza esa teoría con el trabajo de la clínica, dando lugar a una síntesis jurídica que supere los extremos de lo a priori y lo empírico. Y algo muy parecido puede decirse de la aplicación de la dialéctica en el trabajo de la evaluación. Concluimos entonces señalando que para una mejor didáctica de los temas claves del derecho en la enseñanza universitaria, el catedrático, además de ser especialista, debe conocer, manejar y aplicar el método dialéctico con el cual obtendrá importantes resultados en y para el progreso de la enseñanza y didáctica del derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Ana Lilia Ulloa Cuellar por compartir sus ideas con nosotros. Es el turno del maestro Pablo Barragán, quien es profesor de la carrera de abogado y de la maestría de Derecho en la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara y por la Universidad Complutense, abogado litigante y autor de varios artículos y del libro Consideraciones sobre el Derecho de Asilo en la Unión Europea y América Latina, ponente en varios congresos, tanto nacionales como internacionales. Él nos hablará acerca del taller de elaboración de escritos jurídicos. Lo recibimos. Bueno, el día de hoy no nos pudo acompañar el maestro Pablo Barragán, un servidor. Colaboré con él para llevar a cabo este proyecto que presento ante ustedes. Es un reclamo de nuestra sociedad desde hace varios años para que las universidades egresen profesionistas, pero cuando hablamos de profesionistas no nos referimos, ni la sociedad tampoco, a simples profesionistas, sino a verdaderos profesionistas, es decir, aquellos que cuando egresan tienen el cúmulo de conocimientos suficientes y que están debidamente preparados para enfrentarse a los retos
tanto académicos que las mismas carreras y la sociedad les exige. Desafortunadamente, en el ámbito del derecho, nuestras universidades y nosotros como profesores, pues hemos participado de manera directa o indirecta en este tipo de situaciones. No hemos respondido a los viejos reclamos. Tan es así que la sociedad nos ha confiado a sus alumnos, a sus jóvenes, para que podamos prepararlos de mejor manera, es decir, con una vasta y sólida formación, para que ellos se puedan enfrentar a los retos tanto profesionales y al mercado laboral. El objetivo es formar integralmente a nuestros estudiantes, enseñándoles desde los primeros semestres a que sean capaces de que ellos mismos puedan llevar a cabo la elaboración de escritos jurídicos y con ello les sean útiles a través de sus estudios, y una vez que egresen, pues se puedan desarrollar en el ámbito profesional e integrarse al campo laboral. La enseñanza del derecho desde sus inicios en la Universidad de Bolonia como hasta nuestros días, pues ha sido básicamente teórica y doctrinal. La pregunta en sí es, ¿de qué manera podemos lograr que lo que nuestros alumnos saben teóricamente lo puedan llevar a cabo a la práctica, ¿sí? O de manera práctica? Es por ello que nosotros, a fin de demostrar este planteamiento o esta investigación, lo haremos de manera exploratoria. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Hacer un análisis simple de los planes y programas de estudio de diferentes universidades del país. En particular, tomamos como muestras algunas de las universidades, y la verdad la gran mayoría son públicas, que no obstante que en sus planes y programas de estudio se han venido modificando, independientemente de esas modificaciones, han incluido dentro de las asignaturas denominada teoría de caso, estudio de caso, clínicas, pero independientemente de que se han venido implementando estas nuevas asignaturas de acuerdo a las necesidades curriculares, pues vemos que continuamos con la famosa implementación de teoría y doctrina. Para demostrar de manera simple, además de esto, basta con hacerle alguna pregunta a alguno de los alumnos y hacerle mención de algún caso práctico o hipotético, y nos daremos cuenta de la respuesta que probablemente ellos nos pudieran dar como estudiantes. Con motivo de dicha exigencia ciudadana e institucional y patronal, y dado las necesidades de las universidades para actualizarse, han hecho modificaciones y reestructuraciones a sus planes de estudio. Obviamente, también les han exigido los organismos acreditadores, tanto a nivel nacional como internacional, pues ellos han sido un referente muy importante también, porque debido a dichas exigencias, pues también las universidades han venido actualizando, modificando y reestructurando dichos planes de estudio. Cabe mencionar que anteriormente, si bien estos planes y programas de estudio fueron llevados o elaborados para que se implementara el derecho de una manera teórica y doctrinal, ahora vemos que debido a las reformas constitucionales, pues también esas necesidades van enfocadas a las nuevas necesidades jurídicas y legislativas en el Estado mexicano. Basta decir, con la implementación de los juicios acusatorios adversariales en materia penal, las reformas que ha habido en materia laboral, en amparo y en otras, mercantil, civil. Es por ello que las instituciones de educación pues se han dado la tarea a llevar a cabo estas famosas reestructuraciones a sus planes y programas de estudio. Dichos planes y programas de estudio pasaron de ser de los objetivos a las competencias. Algunas instituciones, debido a esas necesidades e intercambios y a la internacionalización
y los intercambios académicos, hemos visto que se han visto en la necesidad de implementar o asignar, materias de una segunda lengua, en particular la materia de inglés. Mencionamos algunas de ellas, ¿sí? Como la Universidad de Guadalajara implementó la asignatura de lengua extranjera inglés, la cual se imparte del 1º a 5º semestre, y la Universidad Autónoma de México también implementó en su programa de estudios o plan de estudios de la carrera o licenciatura en Derecho del 1º al 6º semestre. Además de estas, pues tomamos como referencia algunas, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también imparte materias ahora ya con estos requerimientos, ¿sí? Tomando como referencia del 1º al 3er semestre, la Universidad Autónoma de Chihuahua del 1º al 4º semestre. Todas estas instituciones educativas básicamente manejan la asignatura del idioma inglés como materia obligatoria. Quisimos tomar este ejemplo para hacer un cuestionamiento. Las universidades han venido haciendo esta implementación, innovación o reestructuración en sus planes y programas de estudio debido a las exigencias de la globalización y también como consecuencia de estos órganos acreditadores a nivel nacional e internacional, pero también nosotros consideramos que se puede incluir dentro de estas asignaturas un curso el cual denominamos Taller de Elaboración de Escritos Jurídicos. Además de este cambio en los planes y programas de estudio, vemos que actualmente muchas de las universidades públicas también han asignado, incluido dentro de sus asignaturas, estudio de casos, clínicas o teoría del caso. Podemos ver en la Universidad de Guadalajara que existe materias afines a la teoría del caso, clínica del caso, y que algunas otras universidades lo han venido implementando. La universidad tiene el plan de estudios 24, el cual actualmente se encuentra todavía vigente, y la implementación del plan de estudios número 25, que acaba de implementarse y que de manera gradual se va a venir implementando. Por lo que vemos nosotros, estas materias, teoría del caso o clínica del caso, pues son materias que en particular únicamente hacen alusión a cuestiones teóricas, ¿sí? Y ya están empezando también a ver cuestiones más prácticas. Pero si podemos denotar, estas materias, pues como son graduales y de acuerdo a estas nuevas exigencias de los órganos acreditadores, pues vemos que para poder nosotros tener en particular o hacerles o exigirles, pues vemos que estas nuevas actualizaciones o reestructuraciones pues cuentan con un tiempo muy pequeño para poder denotar o hacerles ver si existe realmente esa factibilidad y que se va aportando de manera correcta. Es por ello que nosotros, con base en lo anterior y con el propósito de que nuestros alumnos egresen mejor preparados de manera profesional, proponemos e implemente la propuesta para que se imparta el taller de elaboración de escritos jurídicos. El presente taller pretende ayudar, en primer lugar, a que los alumnos elaboren y redacten correctamente escritos que en general vayan relacionados en el ámbito del derecho, además que elaboren y redacten escritos jurídicos. Por supuesto que estos le van a aportar dentro de su formación en la carrera y una vez que egresen, pues se verá reflejado en su ámbito profesional y de acuerdo a las necesidades propias del mercado laboral. Es por ello que nosotros proponemos estos 7 módulos, que estos módulos en particular, pues básicamente se reflejan en el módulo 1 como escritos jurídicos y los cuales pretende proponer que se elaboren solicitudes en general dirigidos básicamente a las diferentes autoridades de los 3 órganos de gobierno y que pues se enseñen a ejercitar el derecho de petición,
Además de ello, elaborar oficios simulando ser autoridades para responder las necesidades de los peticionarios, elaboración de cartas poder de acuerdo a las necesidades o para algún trámite administrativo o representar a alguna persona en una cuestión jurídica. Además, en el módulo 2, nosotros proponemos la elaboración de contratos, que básicamente son contratos de compraventa de bienes muebles, inmuebles, contratos de arrendamiento de bienes muebles, inmuebles para casa-habitación. El módulo 3, escritos iniciales de demanda y contestaciones, pues básicamente serían escritos de divorcio, pensión alimenticia, en materia mercantil, la exigencia de algún pago del cobro de una letra de cambio, letra de cambio, un pagaré, y además contestar las mismas. En los ofrecimientos de prueba, pues básicamente sería cómo solicitar se abre un juicio a prueba, ¿sí? El ofrecimiento de pruebas en general, y dadas las reformas jurídicas, pues sabemos que en algunas áreas del derecho, pues las pruebas tienen que ofrecerse desde el escrito inicial de demanda o en la contestación de la misma. El ofrecimiento de pruebas, ya sea confesional, testimonial, pericial, y dentro de las testimoniales, pues también mostrarles a los alumnos cómo elaborar los famosos interrogatorios, y en las pruebas periciales, pues los cuestionarios que se van a sujetar los peritos. Módulo 5, los incidentes, que serían de competencia, falta de personalidad, nulidad de actuaciones, acumulación de autos, objeción de documentos y tacha de testigos. Módulo 6, las denuncias de juicios testamentarios o intestamentarios, que sería básicamente los juicios sucesorios, elaboración de testamentos hológrafo, testamento público abierto, juicio intestamentario y testamentario, operaciones de inventario y avalúo, proyecto de partición y adjudicación, y por último, la elaboración de amparos, amparo en materia penal, amparo directo e indirecto, ¿sí? En materia penal, civil, administrativo, y también el manejo de las jurisprudencias a través de la página de la Corte o el JUS. Como ven, dicho taller es eminentemente práctico, ¿sí? Y que lo que se pretende es eso, aprovechar cada uno de los módulos que se impartirán y será de un semestre. El proyecto tiene una duración de 3 años y medio, 7 semestres, e inicio del segundo al tercer semestre, que sabemos que propiamente en el segundo o tercer semestre es básicamente cuando los chavos o los alumnos en Derecho pues tienen la capacidad de apreciar los conceptos y los términos jurídicos, y su conclusión será en octavo y noveno semestre. El aprovechamiento que se requiere son 2 horas por sesión y un máximo de 30 estudiantes, un mínimo de 10 por módulo o semestre. Y pues en conclusión sería básicamente esto, elaborar escritos jurídicos en los ámbitos del derecho, y que los chicos que están estudiando derecho actualmente pues puedan salir mejor preparados al ámbito profesional y a la inserción de pues el mercado laboral. Muchísimas gracias. Gracias por su ponencia. Toca el turno a María Montserrat Vargas Castillo, quien nos hablará de portafolios digitales, modernizando la enseñanza jurídica. La profesora María Vargas es abogada postulante y asesor jurídico con perspectiva de género. Dentro del rubro de investigación desarrolla el proyecto de clínica jurídica, en el área de docencia como catedrática a nivel superior, dentro de la que destaca oralidad en el derecho penal, teoría general del proceso y derechos romanos en la Universidad Autónoma de Durango, preparación para parte de ONU Mujeres, de la Cruz Roja Colombiana e Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea, en materia de derecho internacional y de derechos humanos. Con ustedes, la profesora. Buenas tardes a todos. Saludo con respeto a mis compañeros de la mesa. Agradezco infinitamente al doctor Enrique Cázares la oportunidad de estar aquí, y pues con admiración a la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema de la presente ponencia son portafolios digitales. En la actualidad, el catedrático que se sitúa en una carrera de Derecho viene a traer una doble dificultad al impartir una clase. Anteriormente, como lo mencionó el maestro Gerardo, pues estábamos en que el maestro era simplemente la base del conocimiento.
Ahora, en la actualidad, pues ya no entra el alumno simplemente él solo, sino entra siempre acompañado de un elemento electrónico, que incluso en el momento en el que se pudiera estar dando la cátedra, pudiera estar investigando para ver si lo que vierte el profesor es correcto o ha sido superado o incluso es erróneo, ¿no? Asimismo, pues nos enfrentamos con esta situación de distracción que enfrentamos en las clases y que meramente nos impiden nosotros enfocar una atención jurídica. He de recalcar que su servidora se centró en una investigación que se ha ocupado como una técnica de enseñanza que es un portafolio educativo, que algunos de ustedes han llegado a ocupar o han llegado a usar, que refiere conformar una carpeta impresa donde estarían todos los elementos que vamos a otorgar en una clase, desde el temario, la planeación, trabajos individuales en equipo, calificaciones, una evaluación. Entre más elementos, dependiendo cada una de las asignaturas jurídicas. Esta carpeta la íbamos a integrar y la podríamos proporcionar a los alumnos o a otro catedrático que nos permitiera, a nosotros, poder llevar una aportación y que incluso pudiera mejorar la enseñanza propia de nuestra cátedra. Ahora, bajo un proceso que tiene el derecho, que es la desincorporación material, tanto de los documentos jurídicos como viene a ser el pagaré, que ya no necesitamos tener un documento impreso, sino ya viene a ser todo tecnológico, también la enseñanza jurídica se tiene que modernizar en ese sentido. Ya no podemos tratar todo bajo un documento cuando existen herramientas tecnológicas que nos facilitan esta enseñanza. Por ende, la propuesta es incluir portafolios digitales que modernicen esta enseñanza jurídica. Como refiero, no fue la creación de su servidora, sin embargo, lo incorporó en esta situación de una cátedra jurídica, como lo fue bajo el servidor de Google Sites, que te permite, que no, obviamente no es el único, sin embargo, de manera gratuita y una facilidad, implementa generar un portafolio digital de cualquier materia, en la cual a través de un link, ustedes pudieran estar compartiéndolo a sus alumnos y tratar de tener ese control de la comunicación que existe. Hemos de hablar que siempre que hablemos de Internet vamos a tener una comunicación constante del alumno los 365 días del año y las 24 horas, ¿no? Si nuestro alumno se despierta a las 3 de la mañana, podría entrar al sitio y estar estudiando, suponiendo, ¿no? En esta situación, el portafolio digital bajo la aplicación de Google Sites nos permite a nosotros identificar, primero que nada, brindar esa página o ese sitio web que radique cuáles son las necesidades y lo que nosotros le pretendemos implementar al alumno. Podemos contemplar desde el objetivo, el temario y las unidades que vamos a abarcar. Asimismo, podremos generar una plantilla donde estemos una planeación en las que nos permita identificar qué materias, qué temas vamos a abordar por clase, cuándo va a ser el examen y si tenemos alguna otra actividad que lleva implícito la materia. En este caso, para el ejemplo, pues la asignatura que estábamos abordando era Derecho Romano y traíamos la lectura también implícita del libro de la Columna de Hierro. Por ende, cada clase, aparte del tema, íbamos a abordar ciertos capítulos que también al alumno le permitía identificar para poder ir en ese seguimiento. Asimismo, podremos nosotros incorporar los elementos que vamos nosotros abordando en clase, tanto presentaciones de PowerPoint, Word, PDF y demás elementos que permitan mostrarle al alumno que si los quiere los puede ver en el momento o descargarlo para traerlo en su dispositivo móvil o electrónico. Con esto también se permite que en la parte de abajo el alumno pudiera generar un comentario o que incluso yo pudiera someter este portafolio digital a cualquier otro catedrático que me permitiera indicar alguna aportación. Uno de los elementos esenciales que ahora trae el Internet, pues viene a ser los videos en multimedia, ocupando siempre la aplicación de YouTube o cualquier otro elemento, ¿no? Entonces, ¿qué también me permite hacer este portafolio digital? Que nosotros podamos situar qué videos también los alumnos los pueden ver, ¿no? En este caso de derechos humanos, pues el video de qué es derechos humanos y en un caso práctico, lanzamiento de enanos, ¿no? Nosotros también con esto ya no tendríamos nosotros que enviarle un link o que busquen ustedes en un servidor, simplemente seleccionamos la información. Es
de recalcar que al igual que como todo lo que se maneja en Internet, queda el rastro de en qué momento se sube y en qué momento es descargado o alguna modificación. En la experiencia de su servidora, el compromiso con mis alumnos fue que yo iba a subir los elementos de la clase antes de que tuviéramos la clase, ¿no? Sin embargo, pues siempre es bueno poner a ver con los alumnos cómo va ese tema, ¿no? Cómo va esa atención de la propia página. En una ocasión en la que yo no lo subí, sí sostuve esa parte de conflicto de un alumno que me dijo, yo chequé la plataforma y no había subido el trabajo, licenciada. Es más, si ustedes lo pueden ver, ahí te dice exactamente que lo subió hace 3 minutos. Entonces, antes de la clase no lo fue. Entonces, también viene a ser esa práctica entre el alumno y la comunicación entre el alumno y el catedrático, ¿no? Generar un compromiso, poder abarcar y también que nosotros nos permita tener esa comunicación y vernos inmersos en el tema. ¿Qué es lo que también me facilitó la comunicación con ellos y la enseñanza del derecho? Es que dentro de esta opción está lo de ver y descargar. Entonces, para los alumnos que tenían una debilidad visual y que no se sientan enfrente, podrían ellos descargar específicamente en su celular, tableta o computadora la presentación e ir siguiendo. Y esto yo lo vi al momento de situarme en la parte posterior del salón y ver que quienes estaban ocupando el celular, pues estaban viendo la misma presentación que yo estaba proyectando, ¿no? Obviamente ellos en la herramienta tecnológica realizan notas, realizan algún comentario que permite facilitar esta comunicación. Por ende, esta parte de la aportación que yo incluí en un sistema jurídico para poder llevar a cabo esta enseñanza, pues me permito situarla a ustedes para que el catedrático en Derecho sitúe que ya no podemos nosotros enseñar como aprendimos, ¿no? Aprendimos nosotros de un código que estaba impreso, aprendimos nosotros de ir a consultar a una biblioteca, de sacar copias, y ahora pues ya no. Ahora nos enfrentamos a que en un aparato que pesa menos de 1 kilo, podríamos traer toda una biblioteca jurídica que nos permite brindar esa aportación. Y aún más, la conexión a Internet que facilita ante todo esa comunicación y ese conocimiento en jurídico. Hemos de incluir que aquí también en el portafolio podríamos situar los hipervínculos de jurisprudencias y también del derecho internacional. Podríamos llevar a nuestros alumnos a que en el momento consulten casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que consulten a la ONU, que consulten la Corte Penal Internacional y todos los demás elementos que nosotros vayamos encaminando. Este sitio de Google, este portafolio digital, no pretende limitar al alumno en su conocimiento y aprendizaje jurídico. Sin embargo, dentro de toda la aportación que existe en Internet y todos los elementos, pretende que el catedrático genere ese direccionamiento para un mejor aprendizaje. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Gracias a la profesora Vargas por su ponencia. Ahora vamos a pasar a la penúltima ponencia, que es Recursos Visuales para el Pensamiento y la Educación Jurídica, que está a cargo de la licenciada Elsie María Zapata Trujillo. La licenciada Zapata es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, candidata maestra en Derechos Humanos en la Universidad Marisa de Mérida, posgraduada en Políticas Públicas e Instrumentos de Gestión por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, diplomada y sustentante de diversos cursos superiores y seminarios en distintas materias, tales como Derechos Humanos, Derecho Internacional, Agrario y Ambiental. La recibimos. Muchas gracias. Adecuar el modelo de enseñanza al modelo del alumno. Considerar que educamos a una sociedad compleja. Atender a que esta sociedad del conocimiento posmoderna tiene formas de conocer diferentes y que donde el significante y el significado cobran sentidos lingüísticos, semánticos y semióticos diferentes. Sí. Apostar por la transdisciplinariedad para que nuestros alumnos no solo obtengan conocimiento jurídico, sino que se desarrollen su pensamiento. Esas son ideas recurrentes que tomé de algunos de los ponentes el día de hoy. Esta práctica, más que una investigación, es una práctica la que voy a compartir, pero pretende ambiciosamente un día convertirse en una investigación y se desarrolla con base en ideas que posiblemente toquen estos temas. Buenas noches a todas y a todos, muchas gracias por la invitación
al doctor Enrique Cáceres, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la UNAM. Sin más preámbulo, atendiendo la disposición de los tiempos, pues la ponencia se llama como aparece aquí en pantalla. Luego les digo hasta por qué puse la foto, hay una razón de ser en estas diapositivas. Los puntos de la ponencia son una introducción, un desarrollo y una conclusión, donde el objetivo y la justificación son precisamente las razones de por qué desarrollamos esta práctica, y el objetivo finalmente es compartirla con ustedes. Vamos a hablar un poquito del marco de referencia que nos sirvió para el diseño de esta estrategia, de los métodos y materiales de los cuales nos hicimos a partir de una serie de disciplinas diversas y de resultados de análisis con base en muchos casos que aparecerán acá, de hecho son más de los que quizá el tiempo permitiera, pero dos concretos para una de dos preguntas que fuimos contestando o una de dos objetivos que teníamos en el diseño para concluir. Como les mencioné hace un ratito, compartir esta serie de estrategias que desarrollan, de enseñanza-aprendizaje, que utilizan recursos visuales para el desarrollo de la comunicación entre los alumnos y el docente y entre ellos mismos, pero también que pretenden detonar conocimiento y detonar la posibilidad de tener pensamiento crítico para la educación jurídica, es el motivo por el que estamos aquí. En este caso vale la pena decir que recurso visual puede ser tantas cosas. Podemos hablar de recursos digitales a través de tecnologías de la información, como hicieron mis compañeros, pero también podemos hablar de cualquier objeto que sometemos a la vista de los alumnos y que de pronto causa un impacto tal que de pronto tuvimos un contacto en el cual ahí empezamos el aprendizaje. Y si ese objeto además se relaciona con algo que ellos ya conocían, tanto mejor, porque eso se relaciona con aprendizajes significativos. Tomo lo que ya conoces y lo potenciamos. Considerando ello, perdonen ustedes, los recursos de los que podemos hablar son muchos, pero en esta ocasión las prácticas fueron recursos visuales realizados a través de PowerPoint. La razón por la que elegí las de PowerPoint es porque hace unos años la Universidad Marista de Mérida se dedicó a hacer una serie de cursos para sus docentes, de hecho lleva muchos años con ello, y uno de tantos se llamaba Recursos Visuales para el Conocimiento. Lo cierto es que no tenían que ver con esta ponencia de fondo, pero sí tenía que ver con cómo utilizar adecuadamente el PowerPoint, porque se dieron cuenta que algunos maestros hacíamos cosas como estas, hacíamos cosas como estas que se ven bien bajitas en algunos lados, y algunos queríamos hacer cosas como estas, que ojo, hasta ahí estaba cuando llegó el curso, ya teníamos figuritas, cuadros, links, enlaces, ya eran menos visuales. Después del curso nos pareció que queríamos un poco más, porque algún profesor, más allá de la técnica que pudiéramos haber tenido, lo más enriquecedor de ese curso fue que al final los docentes nos quedamos solos y empezamos a discutir todo lo que nos pasa en las aulas a través de nuestras ponencias y en el momento de la exposición. Y de ahí uno de ellos dijo, es un hecho que estas generaciones se aproximan a la realidad y conocen el mundo de manera cada vez más visual. Y si no se los doy visual, no sé si me están entendiendo. En el momento en que dijo eso, nació la justificación para hacernos dos preguntas. ¿Cómo puedo potenciar la comunicación intergeneracional que tenemos con los alumnos, entre los alumnos y docente, mejorando el uso de los recursos visuales que ya hago en las aulas? Y la segunda, ¿en cuál medida puedo servirme de esos recursos, ahora poniéndome más ambiciosa, para generar aprendizajes significativos, detonar conocimiento y desarrollo de pensamiento crítico? Lo cierto es que pues eso llevó tiempo, la verdad es que llevamos años cambiando las diapositivas y cambiando la forma de hacer las cosas, pero al principio nos pusimos visuales e interactivos, desde gráficas en las cuales yo las pongo en la pantalla y ya no son para que los alumnos lean, sino para que ellos expliquen, es decir, tratando de llevar hoy sí a un aspecto dialogal, el que ellos contesten lo que la lectura previa y además obligándolos a leer antes de llegar a las aulas, incluso haciendo diagnósticos que pueden volverse interactivos para saber si ellos entienden la historia, porque a veces empezamos, por ejemplo, a hablar de historia y no estamos bien situados. Haciendo cuestiones como Jeopardy, que hicimos en radio, nada más que de una manera más incipiente, o sea, sale la respuesta, ahí está, o se subraya la pregunta, ahí está, o ponemos verdadero y falso, ahí está. O sea, empezamos a hacer cuestiones como estas y los alumnos empezaban a fascinarse, sobre todo cuando empezábamos a revisar lo que habían leído o si estábamos listos para un examen antes de que llegara el momento. Pero no era suficiente, eso todavía no había dado respuesta a las dos preguntas. Ya nos estábamos comunicando, pero nos faltaba. Empezamos a utilizar recursos en la red que podían ser, por ejemplo, el que aparece aquí, no sé cómo se dice, Taxedo, Taxido, no sé, en el cual ellos nos traían un montón de conceptos, agarrábamos palabras clave y ellos solo se hacían su logo y si querían podían hacer su camiseta, que nadie se la ha hecho hasta ahorita, debo decirlo, en las generaciones que tenemos de hacerla, la única que se hizo su camiseta fui yo, para poder hacer de manera visual una definición, concepto, tener una idea de lo que era una materia. Y todas fueron variando y todas han sido diferentes, salvo las de los elefantes, que una generación
todos los grupos sin comunicarse me hicieron un elefante por una cuestión extraña, que hasta hoy sigo debatiendo por qué todos me hicieron un elefante. Y también pudimos hacer enlaces a diferentes espacios para ir directo, utilizando el instrumento, ir directo al correspondiente y empezar a potenciar desde allá el que ellos consulten determinados enlaces. También empezábamos a hacer algunas cosas como esta que aparece aquí en la pantalla, que dice: un voluntario nos tiene que contar esto, que se supone que lo debieron haber leído antes. Y con tener una imagen, después podíamos regresar a ella muchas veces, tomando este aprendizaje como algo que pasó en la clase y luego lo detonábamos más adelante. En ocasiones utilizábamos gráficas, y algo maravilloso pasó en alguna de esas ocasiones hace algunos años. Tomando algunas gráficas o algunos diagramas, que algunos eran personales, algunos no, los tomaba de algún texto, como en el caso de abajo, que me parece que ese es de Leonel Pérez Nieto, en uno de sus libros de Derecho Internacional, tiene algo parecido. Se me ocurrió poner la figurita en el examen, que es lo que aparece aquí arriba, en el examen, y la calificación en un examen, en un ejercicio en donde siempre tenía yo fallos. Todos lo hicieron bien. Y yo dije, bueno, debe ser una cuestión mnemotécnica, pero yo creía que había pasado algo más. Entonces volví a mis mismas dos preguntas de inicio y empecé a darme cuenta si esto había pasado o no. Y como queríamos más, teníamos que hacer un cambio de paradigma desde aquí, desde el docente para potenciar a los alumnos. Siendo así, queremos recurrir a otras cosas que no me está dando solamente la ciencia jurídica, necesito del diseño gráfico, de la comunicación, de la semiótica, de la retórica, de los hasta donde sea posible. Yo no soy la especialista, pero soy el diseñador de mi clase. Considerando que soy el diseñador de mi clase, puedo hacerme de lo que yo considere de manera pertinente, adecuada y profunda, hasta donde llega el diseño de la clase, por lo menos, para poder llegarme a esta comunicación que queremos con ellos, pero sobre todo no solo comunicarnos, todavía era más ambiciosa, que aprendizajes significativos, detonar conocimiento, pensamiento crítico. Nos fuimos a algunos libros, en este caso está en la pantalla, un libro de Luz Vilchis de aquí de la UNAM. Es un libro que me abrió las puertas en muchos sentidos y finalmente es un libro de metodología, pero del diseño. Ellos decían, tienes que buscarte información, investigación, hacer el análisis, sintetizar en un todo y eso vas a presentar y después evaluarlo, a ver si de veras sirvió. Y si es lo mismo que hacemos con una tesis, pues sí es lo mismo que hacemos con una tesis. Dije, vamos a hacer esto. Cualquiera puede ser diseñador, puede ser que cada quien tiene un aspecto diferente, como diseñador gráfico, arquitecto, etcétera. En este caso iba a ser yo una profesora diseñadora, como lo hemos y lo somos todos, creo, en las aulas. Pero había aquí un tema: si quiero utilizar recursos visuales, tengo que diseñar dos cosas. La clase, y la clase tiene que llevar recursos visuales, así que tengo que diseñar los recursos visuales. Si tomo lo que necesito para mi clase, por lo menos, ojo, está muy sintetizado, atender a los objetivos, a los generales de la clase, a los de la sesión correspondiente, a los que traen mis alumnos, a los que yo quiero, el perfil de todos los involucrados, importa quién soy, qué tengo, lo que he aprendido, lo que ellos son, lo que tienen, lo que han aprendido, diagnósticos antes de esta clase, son súper adecuados, incluso al inicio de la clase, pero sobre todo antes de este tipo de clases. Recursos disponibles, con qué cuento, tengo una pantalla, tengo el aparato, lo puedo hacer así o tendré que hacerlo con recursos que no son tecnológicos, con qué recursos humanos cuento, en fin, diseñar para la clase desde el diagnóstico a la evaluación es importante y atender a que los 4 puntos que yo quería era comunicarme, con el detonar conocimiento, pensamiento crítico y aprendizajes significativos. Tomé el perfil de los alumnos, les dije a ellos desde el inicio de la clase, y los he reiterado de principio a fin, que esto es una cuestión de 3, la institución da, el profesor da y ellos tienen que dar, y considerando ellos los invitamos a conocer recursos visuales. Esos fueron diseñados prácticamente con lo mismo de la clase, atendiendo a los objetivos para los que lo queríamos, el perfil de los involucrados, los recursos disponibles y diseñando el recurso planificado adecuadamente, considerando desde el diagnóstico a la evaluación lo que pretendemos. Prácticamente lo mismo. Pero ocurre que yo no era súper hábil, podemos utilizar comunicación visual, pero yo no sé lo que es la comunicación visual de fondo. Así que recurrimos a una serie de textos, como pasa aquí, que ese es un texto que habla de Bruno Munari, y también recurrimos a la Escuela de Diseño de la Universidad, y ahí encontramos que lo que nosotros requeríamos para la clase es una comunicación intencionada. Cuando vemos pasar una nube, pues todos nos imaginamos algo diferente, pero las imágenes o las señales que nosotros queremos dar son como aquellas que podían hacer algunas tribus americanas que mandaban, o el telégrafo, cuando mandábamos señales de humo o mandamos señales telegráficas, perdonen ustedes.
Esas tienen que tener un mensaje que necesita de dos cosas: un código que todos podemos conocer y una decodificación adecuada. Eso ya hablaba también de significantes y significados. Así que tenía yo que pegarme un poquito a ideas como, por ejemplo, de la semiótica, de la cual todavía, mientras más conozco, más me enamoro, y creo que todavía me falta mucho por explorar, porque resulta que todos decíamos lo mismo, pero no siempre hablamos de la misma manera. Tomando estas ideas de la comunicación visual intencional, ya estábamos dentro de capítulos que hablan de la comunicación misma. Esa ya tenía que ser objetiva. Y hay una serie de autores maravillosos, sociólogos maravillosos, como por ejemplo que aparece aquí, en donde hablan de la necesidad de atender a qué tipo de comunicación necesita este tipo de sociedad en la que estamos inmersos, porque no es la misma la que necesitábamos ayer a la que necesitábamos hoy. Y pueden estar inmersos discursos de poder o de acción comunicativa que valdría la pena recuperar antes de comunicarnos con nuestros alumnos. Considerando ello, yo tenía que desarrollar un mensaje visual que fuera objetivo y que además tuviera un soporte o una información, puesto de una manera visual, algo así. Que yo podía utilizar palabras o podía usar símbolos. A veces las formas ayudan, dice Monari. A veces las texturas son las que ayudan, dice Monari. También dice que hasta la forma en la que vaya yo a poner una imagen es adecuada. Si de pronto pusiera la fotografía que está arriba, solamente muestra una persona con el rostro estirado, pero en la segunda parece estar imitando un dibujo extraño de la Mona Lisa, y en la otra incluso una perspectiva. Resulta que hasta las perspectivas para el diseño cambian. La forma en la que yo presento la imagen, si puede ser una imagen de poder, incluso discriminatoria, y también atendería qué es lo que yo quiero detener en los alumnos, si esa cuestión que agravia la dignidad, y a partir de ella me manifiesto. Los colores son importantes. Nótese cómo hay unos ejemplos a un lado de donde aparece Munari con dos colores en las manos. En un lado tenemos una que dice objetivo introducción, fue la primera que les presenté. Los colores no fueron elegidos al azar, son el rojo y azul, que son de mi universidad, tienen el escudo y tienen también una serie de letras que se parecen a las de mi universidad. Eso a su vez les pudo generar a ellos, como les generó, algún tipo de identidad con lo que ellos están mirando, y nos hacen a todos uno solo. O sea, todos los elementos incluidos en la diapositiva son elementos intencionados hasta donde fue posible. En la parte de a un lado aparecen las que yo les comenté hace un ratito acerca del diseño de la clase y del diseño del recurso visual. En ese caso el recurso visual aparece en verde y el que es de la clase aparece en una línea roja. O sea que podemos buscar cuestiones que son prácticamente subliminales, pero les llevan un alumno les llevan un mensaje a los alumnos. La psicología del color puede ayudarnos también para detonar alguna emoción en algunos casos, pero hay que tener cuidado, ya que algunos diseñadores dicen que podemos utilizar colores y nos van a ir en contrario, aunque parezca que le queremos dar alegría. Aquí hay una serie de ejemplos que encontramos en red y con apoyo en los textos que estuvimos consultando y en algunas pláticas que tuvimos con algunos diseñadores de la Universidad Marista, en donde decían, por ejemplo, el texto negro sobre fondo blanco hace que se lea mejor de cerca, el amarillo para que pudiera funcionarte, y de esta manera podíamos ir potenciando. Hace no mucho tiempo, como 2 semanas, fuimos a una ponencia que presentó esta brillante diseñadora Natasia Yen, y ella nos hablaba de cómo había hecho también para utilizar el color y eliminar todo lo demás, y solo el color les daba un mensaje para una campaña en la cual vendía helados, y que se potenció 200% con solamente un ejercicio visual y de pensamiento. Pero también hablaba de la tipografía, porque por lo visto ella es especialista en tipografía, y lo cierto es que la tipografía ayuda, y si no, pues tenemos aquí un ejemplo que muy del cine, que todos nos fuimos a los 80s, para los que hayan visto y si no está muy buena se las recomiendo, que nos llevó a los 80s con un diseño adecuado de tipografía. Y lo cierto es que cuestiones que yo ignoraba antes de hacer estas diapositivas o este tipo de ejercicios, es que incluso los caracteres dentro de mis diapositivas llevaban un mensaje. Me decían los diseñadores, no le pongas patines a las letras cuando tengas mucha información. Yo decía que son patines. Esas letras, como por ejemplo las romanas antiguas, que terminan en puntas, me dice. Si vas a dar mucha información, dale letras redondeadas. Y después, buscando en la red, encontramos, por ejemplo, la Calibri, que por cierto es la primera que aparece en Word. Resulta que es una letra que por la forma circular hace más dócil la lectura, pero además humaniza. Entonces, al parecer hay toda una psicología que, ojo, me rebasa, yo busco lo que me sirve en este momento para mi diseño, pero me rebasa, pudiéramos irnos más allá. Podemos también utilizar las imágenes solas, como aparece el escudo marista, algunas con letras, o incluso, como apareció hace un ratito, con una secuencia, en cuyo caso se recomienda que si vamos a hacer las secuencias seamos coherentes también visualmente con las mismas. Podemos usar solo símbolos, estos los he estado utilizando hace un momento, hablando del soporte y de la información.
También tenemos que atender que hay una significación que va con ese símbolo correspondiente y podemos valernos de ciertos recursos, señoras disciplinas en las cuales pudiéramos encontrar toda una serie de gama de información para hacernos de ella y potenciar la clase. La retórica también es válida, utilizarse de manera visual. Lo cierto es que aquí puedo tener un montón de ejemplos que pueden utilizarse en la clase y detonar un determinado pensamiento en los muchachos. Por aquello que dicen que tenemos que desarrollar el pensamiento y desarrollar el conocimiento. No solamente doy una idea, ya he visto varias diapositivas el día de hoy que tienen esta carga de una paradoja, una metáfora, que pueden ser utilizadas. Y finalmente, Asinsey dice que todos los docentes somos comunicadores, así que tenía todo sentido haberse ido a la comunicación y a partir de ahí al diseño. Y el modelo que les presento, estos ejemplos que les presentamos ahora de una manera muy rápida para atender a los tiempos, fueron basados en quién es mi emisor, quién es mi receptor, quién es mi mensaje, cuál es mi intención comunicativa, cuál es el código que tenemos y cómo lo vamos a decodificar, y en su caso si tenemos ruido alrededor. Todo esto lo mezclamos y tenemos en cuenta que normalmente para hacer un código yo tuve que tener algo que los alumnos poseían. Esa es la misma teoría del aprendizaje significativo. Los alumnos tuvieron que partir de algo, todos tuvimos que poner algo en la mesa y a partir de ahí detonar un conocimiento nuevo. Así que sí podía yo cumplir mi meta de tener aprendizaje significativo a través de la proyección de imágenes. Además, hay muchos autores que hablan que si además lo hacemos de una manera situada y vivencial, podemos potencializarlo. Y además, una serie de pensadores, como fue Humberto Eco, que hablaba de que pensar finalmente pues potencia, ¿no? Finalmente también es conocer a tu comunidad, conocer a la sociedad, y ahí también entra una liga muy fuerte con todas las disciplinas de las que se están refiriendo mis compañeros. Por último, pensamiento crítico. Esto es razonar. Yo tengo que detonar en una imagen algún razonamiento. Pueden ser de esta manera, visuales, esquemáticas, que vayan saliendo poco a poco, en la que vamos platicándoles, que ellos solos las van pensando, pudiera ser algo así. Pudiera ser que de pronto les presento el mapa de la carrera y les digo, ¿qué creen? Vamos a ver competencias, y ellos me dicen, pues algo así, ¿no? Algo así normalmente, y les terminamos explicando de una manera visual, y ojo, esta idea visual del tejido no es mía, me la dieron en la dirección académica de la universidad, me dijeron, él sí es como un tejido y tuvo todo sentido. Es un tejido el objetivo y la competencia que tienen que conocer. Y me dijeron los alumnos, eso es todo, no lo había entendido. Entonces sí funcionan estas ideas de equilibrio que podemos mencionarles. Y entre esta nueva perspectiva le voy a cerrar con dos casos. El primer caso lo presentamos, pudiera presentar más, pero van a ser dos. El primer caso lo presentamos en Derecho Romano. Tenía varias fases para llegar hasta aquí. Vimos Derecho Romano por un mes, presentaron examen, pero el objetivo de la cátedra dice que ellos tienen que reflexionar de manera crítica las figuras y el conocimiento adquirido para conocer cómo ha trascendido el derecho romano hasta la fecha, o sea, analizar de manera crítica. Ojo, yo no me inventé ese objetivo, allá estaba cuando llegué, ¿eh? Y pues si van a analizar de manera crítica, cosa que me encanta, pues ya no podíamos nada más que ellos tengan un bonche de conceptos y que se lo sepan. Al inicio les hicimos un diagnóstico y cuando les presentamos todo les dijeron, oye, ¿qué aporta Derecho Romano a tu formación? Todos tenían una idea diferente, pero lo cierto es que después del mes hicimos un ejercicio visual. Y les dijimos que ellos tenían que ver lo que ellos distinguieran en la imagen, tenían que decir qué es, cómo es que lo sabían, cómo es que conocían lo que veían. Y les presentamos un collage que, disculpen, me apareció un poquito pequeño ahí, en el que aparecían un montón de espacios, figuras, instrumentos, etcétera, de la época romana. Y después de que todos dijeron de dónde provenían, y ojo, la mayoría provenía de diapositivas que ya habíamos visto antes, así que no eran, hablando de aprendizaje significativo, no eran ajenas a ellos, o las habían visto en un video, cosas que habíamos utilizado durante el primer mes. Y de pronto les pongo esta, donde aparecen casi lo mismo, pero moderno. Y algunos todavía estaban diciendo, no sé para qué, estoy estudiando Derecho Romano. Y entonces les dije, aquí tienen todos una tarjeta con un número romano, van ustedes a ver la categoría de la tarjeta, es un montón, una secuencia de imágenes, y me van a contestar de la secuencia de imágenes que ustedes vean dos cosas. Me van a decir qué nombre le quieren poner a la categoría y quiero saber si la sociedad ha cambiado, ¿sí o no? Y poníamos imágenes como estas que podían ir desde el Coliseo hasta Manny Pacquiao, hasta cualquier otro espectáculo. La mayoría le puso show, espectáculo, gladiadores, modernos, antiguos. Cada quien puso lo que quiere y empezaron a decir, no, sí, esas relaciones siguen dándose. Y poníamos relaciones contractuales y poníamos relaciones, por ejemplo, del Senado entonces, el Senado ahora, ¿no? Entonces poníamos cuestiones tanto de lo público como lo privado y empezaban a analizar si era relevante o no el conocimiento que ellos estaban teniendo. Al final
dimos una conclusión y a todos les preguntamos por qué era relevante entonces aprender derecho romano y atendiendo que la historia se había desarrollado en 2500 años y nosotros ya tenemos 2000 años también de trayectoria en la época moderna. Entonces, ¿qué se parecen y qué no para recordar qué era lo que habíamos visto en clases? El caso 2 se llamó el león negro. Tal vez algunos vean esta imagen y digan, me llegó por WhatsApp o por Facebook. Esta la utilicé totalmente de la cultura y tenía yo un tema con este grupo porque íbamos a ver derecho internacional privado y yo sabía, porque habían sido mi grupo antes, que es un grupo al que leer se le da muy difícil y justificar también. Entonces me pasé un semestre diciendo que justifiquen y dije, me voy a curar en salud. Vamos a detonar pensamiento crítico desde el primer día. Cuando vieron la imagen, alguno la reconoció y dijo, sí, le di like, maestra, porque fue el último león negro que existió en el mundo. Y alguien le dijo, no, estás mal. Y aquello que dice la maestra, todos tenían su teléfono y empiezan todos a buscar. No, mira, está truqueada la imagen, y que es un Photoshop, es evidente, qué barbaridad. Y cuando llegamos a ese punto, y discutieron ellos que si era cierta o no, entonces empezamos a decir la necesidad de pensamiento crítico en lo que me trajeran. Esto es derecho internacional privado, muchachos. Vamos a ver derecho que es mexicano y derechos que no es mexicano. Y formas de pensar que no son las suyas. Y formas de entender el derecho que no son las suyas. Todo el mundo tiene aquí que revisar a fondo la información que a ustedes les llegue, como el caso del león negro. Y ojo, el león negro nos sirvió para irnos de atrás adelante las primeras y después andaron solos. O sea que sí se puede detonar cuestiones de razonamiento y tenemos más ejemplos, pero creo que por el tiempo hasta aquí la vamos a dejar. Y sí pudimos contestar finalmente las dos preguntas. Sí se puede mejorar a través de este tipo de trabajos la comunicación que tenemos con los alumnos. Este fue solo el ejemplo con PowerPoint, puede haber muchos más. Y en la medida en la que podemos servirnos de estos recursos visuales, sí podemos hacerlo, sí podemos detonar aprendizajes significativos, sí podemos detonar conocimiento y sí podemos desarrollar pensamiento crítico. Solo que nos requiere, y esa es la parte difícil, primero tener en este caso ojos, porque también hay que considerarlo, estar bien claros de cuál es la cultura que todos tenemos, porque si no tendríamos que variar la dinámica, para también no ser discriminatorios y buscar qué nos funciona a todos para llegar a este alcance de entre todos los individuos que somos parte de la clase y además nos potencia, nos una, nos hace ver mejor los días de clase en la escuela. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestra Elsie María Zapata Trujillo. Es para mí un honor presentar a nuestro siguiente ponente, el maestro Harold Modesto Sánchez, de la República Dominicana, del Observatorio Judicial Dominicano y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Él es licenciado en Derecho, posee máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y estudios de maestría en Análisis y Prevención del Crimen, Centro Química de la Universidad Miguel Hernández. Es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo, en la Escuela de Graduados en Derechos Humanos, Derecho Internacional, en la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Naval y en la Academia Naval de Estudios Superiores, vicealmirante César Wayne Lavandier. El maestro Harold Modesto Sánchez de la República Dominicana nos trae la conferencia titulada Destruir la presunción de inocencia, crítica a la configuración del principio y su enseñanza en la República Dominicana desde la teoría de los actos del habla. Por favor, maestro, muchas gracias. Bueno, saludos de nuevo a todos, ya no en el rol de moderador, sino en el rol de ponente. Y bien, bueno, les cuento que el Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que es un centro de pensamiento del país, es un proyecto contracorriente. Nuestra misión es promover la investigación con la finalidad de elevar la calidad del debate sociojurídico nacional. En República Dominicana nos pasa que las universidades, pensando en las funciones, han abandonado, por así decirlo, la función de la investigación. Y eso ha abierto un espacio para que desde la sociedad civil se generen iniciativas como la nuestra, que evidentemente tiene muchísimos temas que tratar y dentro de ellos está que en lo particular me causa una cierta fascinación.
sobre todo porque yo tengo una especie de matrimonio con el derecho penal, a pesar de lo que implica compartir la función de investigador con la de abogado litigante. Y fíjense, eso de destruir la presunción de inocencia parece tan sutil introducido en nuestro ordenamiento jurídico que de repente cuando me encontré con él me dije, aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que no está tan bien. Y por eso, de alguna forma, en una visita a esta misma universidad, conocí algunas lecturas y algunas inquietudes que me permitieron enlazar discusiones que hasta este momento en República Dominicana no se han tocado. Y bien, bajo este título he querido dejar expuesta una intención de despertar algunas dudas en grupos heterogéneos, y me refiero a los grupos de mi país. Estamos hablando de personas que comparten la misma formación y comparten las mismas limitaciones del mismo sistema educativo. En relación al ámbito de la enseñanza del derecho en la República Dominicana, siendo conscientes de la falta de estudios rigurosos que permitan comprender su grado de incidencia en la calidad de la labor de los docentes, de los legisladores, de los jueces, de los representantes del Ministerio Público y abogados en sentido general, conviene, si se quiere, a modo de simple sospecha, percibir la universidad como una inmensa mina de respuestas. El más profundo de estos problemas, a los ojos de un simple observador como yo, es el que se da en la desafortunada incomprensión de la presunción de inocencia, que siempre he dicho que es un principio jurídico penal inmenso, solo que lastimosamente cuando se acerca una persona a una playa con la intención de dar su chapuzón, decide, como pasa con la presunción de inocencia, tomar un pequeño envase, tomar algo de agua y simular el contacto con ese universo tan extenso. En tanto principio fundamental del proceso sufre una degradación a raíz de los mismos operadores jurídicos, quienes tienen la dificultad de situarlo en un plano superior al de las reglas, de modo que provean al proceso del orden suficiente para que sean moduladas bajo una misma lógica todas las relaciones e interacciones posibles. Sin embargo, hay algo más en todo esto, y es que la pluma del legislador dominicano, único, como podrán entender más adelante, parece haber diseñado un código procesal penal en el cual el principio contiene una cláusula con los límites de su existencia a partir de la probabilidad de que un acto capaz de destruir la presunción de inocencia se presente. En el artículo 14 del Código Procesal Penal, que está en el marco de los 28 principios fundamentales, se establece esta especie de principio de principios, aún con un formidable potencial expansivo, pero se sigue una expresión que obliga a pensar tanto en lo que puede significar como la ocurrencia de hechos verificables que pueden identificarse como la consumación de la misma. Y me refiero exactamente a la destrucción de la presunción de inocencia, como condición y finalidad de la acusación. De aquí que surgen varias preguntas. ¿Qué clase de fenómeno anticipó el legislador para sugerir que en un plano jurídico o metajurídico la presunción de inocencia puede ser destruida? ¿Qué expresa la afirmación de que la presunción de inocencia se ha destruido en las decisiones del juez penal? Cosa bastante común en casi todas las decisiones. ¿Tiene esto que ver con algunas lagunas en la enseñanza en materia de la naturaleza jurídica de los principios? Y si sirve, eventualmente, a la teoría de los actos del habla para elaborar una crítica razonable a la configuración del principio y su enseñanza en el país. En efecto, se pretende, tomando como punto de partida el principio de expresabilidad de los actos de habla, responder a cada una de las inquietudes, si es que nos alcanza el tiempo, tratando de identificar, al menos con una intención bastante modesta, aquellos problemas que pueden ser resultado de conexiones lógicas deficientes entre lo que la autoridad normativa, que es el legislador, considera que quiere decir o intenta decir lo que significa lo que los sujetos normativos comprenden. De ahí que hacemos un movimiento hacia lo planteado por Robert Alexi cuando dice que hay que distinguir principios y reglas, pero conviene entender que ambos son normas. Y dice que son normas porque cuando se precisa un punto decisivo para distinguirlos, es que son normas los principios que ordenan que se realice algo en mayor medida posible en relación con posibilidades jurídicas y fácticas. Repito aquí, en relación con posibilidades jurídicas y fácticas. Es decir, que aquello expresado en los principios debe de alguna forma ser realizable. Esto es, según el mismo autor, que los principios son mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden ser cumplidos en diversos grados y porque la medida ordenada de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas. En el caso dominicano, y se puede estar seguro de que esta realidad se comparte con el resto de países de América Latina, el principio posee una cierta ubicuidad con la cual su alcance no se limita al orden jurídico, sino que abarca todo el sistema. De modo que lo que encontramos, tanto en los instrumentos de derecho internacional, como en la
de lo que es signatario del Estado, como también en las dimensiones de su derecho interno es una manifestación de este principio. En primer orden, se puede mencionar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 61, que establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Mientras que la Convención Americana de Derechos Humanos establece algo muy similar, con algunos ajustes. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Resulta curioso que el Código Procesal Penal Dominicano, promulgado en 2002, que es una adaptación del Código Tipo Modelo para Iberoamérica, nosotros fuimos más o menos el 10º país en pasar al sistema acusatorio en toda América Latina, consagró la presunción de inocencia antes de que la misma fuera establecida en texto constitucional alguno. Entonces, si regresamos a la Constitución del año 2002, que es la anterior a la del 2010, no contemplaba la presunción de inocencia, y así ninguna Constitución dominicana. La del 2010 establece la presunción de inocencia como una garantía de los derechos fundamentales en la lista de aquellas que procuran la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Contenida en el artículo 69, ordinal 10, la presunción de inocencia se estableció como el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. Visto lo anterior, es fácil darse cuenta de que la transferencia que dio origen al principio proviene de los tratados internacionales y no así de la Constitución Dominicana. Sin embargo, todo parece indicar que la mayor influencia fue la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos hacía más referencia a la prueba de esa culpabilidad. Entonces, el detalle de la prueba de su culpabilidad es que si se admite la lectura del artículo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se puede pensar en un momento que la referencia a la sentencia condenatoria con probabilidad a lo interno del juez excluye toda probabilidad que ocurra posterior a que se dicte dicha sentencia. Viendo ahora lo relativo al principio de expresabilidad y la destrucción de la presunción, según este principio, tal como lo establece John Searle, cualquier cosa que pueda decirse puede ser dicha, pero esto no implica que sea siempre posible encontrar o inventar una forma de expresión que produzca en los oyentes o lectores los efectos que se intentan producir. Por esta razón debe darse en relación a los principios y sobre todo en el de la presunción de inocencia, además de una relación diádica entre posibilidades jurídicas y fácticas, de lo que prescriben una conexión analítica entre lo que la autoridad normativa quiere decir, lo que la expresión lingüística de la norma significa y lo que los sujetos normativos comprenden, a partir de reglas que gobiernan los elementos lingüísticos. Se ha dicho que en relación al artículo 14 del Código Procesal Penal Dominicano hay un aspecto que ha despertado algunas inquietudes. Cito: toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta tanto una sentencia irrevocable declare su culpabilidad. Corresponde a la acusación, y es donde se generan nuestras inquietudes, destruir dicha presunción. En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad. De todo esto, nada más intrigante que la expresión corresponde a la acusación destruir dicha presunción. Y esto parte de algunas verdades. Primero, es la única vez que la palabra destrucción aparece en el Código Procesal Penal Dominicano. Segundo, después de una revisión tanto del Código Tipo Modelo para Iberoamérica como de todos los códigos procesales penales de América Latina, encontramos que el Código Procesal Penal Dominicano es único en cuanto a la forma en la que formula esta posible destrucción de la presunción de inocencia. No obstante, su uso en las decisiones judiciales es algo más que común, diría que es natural las sentencias en las cuales son frecuentes las referencias a la destrucción. Lo que identificamos acá es una especie como de atajo para los jueces, en lo que, siendo esto tan fatal como la destrucción e imposible incluso pensarlo de una manera clara o referirlo, es mucho más fácil llegar a ciertas conclusiones. Entonces, mientras no pueda demostrarse la inocencia de una persona, aún no se demuestre su culpabilidad, podemos hablar en ciertos casos que se destruye la presunción de inocencia. Por ejemplo, el caso en el que se plantea un suicidio y a la vez una acusación de homicidio cuando la única prueba que existe puede ser la prueba de absorción atómica. Entonces, el único que da positivo en la prueba de absorción atómica es una de las personas situadas que nadie vio en la escena del crimen. Pero tampoco da positivo, en este caso no da positivo, el occiso. Entonces, esto no indica que esta persona haya matado al occiso, indica que disparó. Sin embargo, es común en las decisiones dominicanas encontrar que un juez se decanta por decir que se destruyó la presunción de inocencia porque esta prueba ofrece estas características. Por eso, la pregunta acerca de qué clase de fenómeno anticipó el legislador para sugerir que en un plano jurídico o metajurídico la presunción de inocencia es destruible, es preciso decir que este podía estar vislumbrando un proceso como un campo de batalla.
en el que el imputado se encuentra cubierto tras una roca que sí creo que todos nosotros podemos alcanzar a ver, que se pulveriza para apreciar la verdad de toda su dimensión oculta tras ella. Cada golpe en la roca producido por la acusación tendría como propósito un arrebato violento de esta protección al presunto inocente para vestirlo de culpable. En el trayecto, nada más idóneo y conveniente que la compañía de la certeza de que la pregunta anterior es un tanto difícil de responder. Lo que queda por recorrer para obtener una respuesta satisfactoria no luce tan claro como se quisiera. Sin embargo, es oportuno decir que el principio de presunción de inocencia, en tanto norma, contiene una aspiración comunicacional del legislador. Autoridad normativa, que habrá tenido lugar sí y solo sí, parafraseando a Alchurron y al profesor Eugenio Bulgin, cuando las expresiones lingüísticas emitidas poseen un significado determinado y sus distinciones y sus destinatarios, los sujetos normativos, percibieron dichas expresiones y pudieron captar su significado, que tiene que ser el mismo para todos los sujetos involucrados en la comunicación. De modo que, cuando el principio de presunción de inocencia, como se ha consagrado en los tratados internacionales y en la Constitución, tiene como añadidura que corresponde a la acusación destruir dicha presunción, no queda claro qué significado ha querido tener destruir y tanto más diverso puede ser el significado que se percibe. Por eso, Searle, cuando establece que hablar consiste en realizar actos conforme a reglas, ha tendido un puente para que se pueda regresar a aquella afirmación de Robert Alexie, según la cual los principios ordenan realizar algo en la mayor medida posible en relación con las posibilidades jurídicas y fácticas. Según la clasificación de los actos del habla, y no es exhaustiva, esto divídense en actos de emisión, actos proposicionales y actos ilocucionarios. Y cuando se realiza este último, de acuerdo con John Searle, se llevan a cabo características de actos de emisión y proposicionales, siendo los de emisión aquellos que consisten simplemente en emitir una secuencia de palabras, mientras que los proposicionales y los ilocucionarios consisten característicamente en emitir palabras dentro de oraciones en ciertos contextos, bajo ciertas condiciones y con ciertas intenciones. En ese sentido, se puede decir que en el principio se percibe la naturaleza proposicional e ilocucionaria del acto, en un conjunto de enunciados que simultáneamente prescriben la presunción de inocencia, aseveran y al mismo tiempo ordenan que la acusación se oriente a fin de destruirla y proscribe cualquier inversión de valores que dé lugar a una presunción de culpabilidad. Volviendo a la misma línea, si se combina la necesidad de las posibilidades jurídicas y fácticas que estén relacionadas con aquello que se ordena realizar en los principios y con el hecho de que en el plano normativo la comunicación se habrá dado cuando las expresiones lingüísticas de la autoridad normativa posean un significado determinado, y los sujetos normativos perciban y capten un significado homogéneo de dichas expresiones, entonces cabe preguntarse si resulta posible la destrucción de la presunción de inocencia. Según Alchurron y Bulgin, es necesario poner en duda esta posibilidad en razón de que la recepción de la norma no consiste meramente en que el sujeto percibe de alguna manera, oye o lee el mensaje lingüístico emitido por la autoridad normativa. El sujeto no puede recibir una norma a menos que pueda hacer lo que la norma ordena o permite. Es decir, poder como sinónimo de posibilidad empírica física de realizar la acción prescrita. Después de dudarlo, se puede afirmar que no es posible tal destrucción por estas inquietudes que orientan a razonar y defender lo que puede ser denominado como una transformación de la presunción de inocencia, que resultaría más interesante analizarlo de esta manera, sobre todo pensando que el proceso acusatorio, el sistema acusatorio trajo consigo un sistema de fases procesales, en las cuales la medida de la presunción de inocencia es distinta una de la otra. Tal como afirma el magistrado brasileño Rubén Casara, la concretización del principio de presunción de inocencia se da en tres dimensiones: la dimensión del tratamiento establecido, norma de tratamiento, la dimensión de la garantía o norma del estado de presunción y la dimensión probatoria o norma de juicio. Si se aplican estas tres dimensiones al caso dominicano, las mismas quedan fijadas en lo que ha sido configurado como principio de presunción de inocencia. Pero desde que se analizan los efectos de los recursos sobre una sentencia condenatoria, las distintas dinámicas que con ocasión de esto se desarrollan, parece no existir un momento procesal idóneo para considerar que es jurídica o metajurídicamente posible destruir la presunción. Por ejemplo, si se piensa por un momento en un recurso extraordinario, como la revisión penal, que acontece incluso posterior a la casación, cuando no existe otra vía recursiva y que se ha adquirido la sentencia la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, entonces tenemos que pensar con qué materia trabajan los operadores jurídicos en este punto cuando ya se ha declarado que se ha destruido la presunción de inocencia. Esto da la impresión de que el legislador dominicano sucumbió ante una de las trampas del lenguaje y con un cierto dejo de superficialidad plasmó un hecho jurídico y fácticamente imposible. Por eso, cuando en una decisión el juez penal se expresa
que la presunción de inocencia ha sido destruida, como pasa sobre todo en los más lastimosos casos de pobreza argumentativa que se observan en las mismas, ha expresado mecánicamente un acontecimiento incomprendido a partir de una invención lingüística carente de eficacia material. En conclusión, las críticas al sistema para la enseñanza del derecho son similares en muchos países de América Latina. En el caso de la República Dominicana no se coincide muy a menudo con análisis y discusiones acerca de lo que se ha discutido hoy. Es importante destacar que en las pensas de las licenciaturas en Derecho, así como en las de los posgrados y formación judicial especializada, la criticidad encuentra como principal barrera una serie de procesos lineales que se suma a muchas deficiencias en la confección del catálogo de las necesidades de aprendizaje del profesional del derecho. En ese sentido, además de que la asignatura Teoría del Derecho está ausente en la mayoría de las carreras del país, se percibe que los complementos que vendrían derivados de la filosofía del derecho, así como de la lógica jurídica, han sido dramáticamente afectados por una especie de discriminación que ha resultado en perjuicio de la conciencia de la utilidad de estos espacios para privilegiar a aquellos orientados más al desarrollo del espíritu practicante. Craso error si se procura el entendimiento de las cosas antes que su realización. Como se dijo al inicio, los docentes, legisladores y todos los operadores jurídicos tienen en común el mismo sistema educativo, con mínimas variaciones en los modelos y la calidad de la enseñanza. Teniendo esto en común, es posible suponer la relación entre ciertas lagunas en la enseñanza judicial en materia de la naturaleza jurídica de los principios y lo que ha sido criticado del principio de la presunción de inocencia. De otra forma, al menos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, que tuvimos que revisar previamente para ver que se estaba dialogando a ese nivel, nos damos cuenta de que tampoco acá se ha generado esa inquietud. Y tanto los jueces supremos como los jueces de nuestro Tribunal Constitucional repiten mecánicamente esa idea de destrucción de la presunción de inocencia. En definitiva, tanto legisladores, docentes y operadores jurídicos comparten las mismas limitaciones en relación al principio de presunción de inocencia. Cada uso que asegure que algo como destruirle es posible distorsiona todo un sistema de valores en los que descansan las relaciones entre los mandatos y sus posibilidades jurídicas y fácticas. La comprensión de la teoría de los actos de habla puede contribuir a un cambio significativo a partir de la misma. Convendría también, en un eventual escenario de reforma, sugerir una configuración distinta al principio, pero antes, fortalecer su enseñanza con auxilio de la misma teoría. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Y bueno, me toca de inmediato asumir el rol de moderador. Y bien, si hay preguntas. Bueno, gracias, Harold. No estoy seguro de haber entendido muy bien la tesis central de tu ponencia. Es una de las cosas que yo creo que vamos a tocar en protocolo conjunto, pero sí es un tema que he estado trabajando y aquí voy a referirme un poco a Laudan y a un excelente trabajo que ha hecho la maestra López Olvera. Larry lo que refiere es que la presunción de inocencia constituye un obstáculo epistémico para la determinación de la verdad, un desequilibrio epistémico. Dice, es como si pusiéramos de entrada en una serie de proposiciones científicas que están enfrentadas en un problema de inducción a la mejor explicación, un peso de entrada a alguna de ellas, lo cual resulta injustificado. Entonces tenemos primero el problema de que sea un obstáculo epistémico. Segundo, que en la terminología que usa López Olvera, la pregunta es si está justificado sacrificar un concepto epistémico por un valor no epistémico, que es presumir que alguien es inocente. Pero por otra parte, como señala Laudan, si hacemos una revisión analítica, y él no es muy analítico, pero en esta parte de su trabajo sí, de presunción de inocencia quiere decir que si nos tomamos en serio la expresión, no podría empezar a investigar a nadie. Si presumo que es inocente, ¿por qué lo investigo? Por otra parte, si asumo que hay otros sentidos de presunción de inocencia, voy a presumir que es inocente hasta el final del proceso y entonces ya queda cubierto por indubio pro reo. Entonces, pareciera que más que meternos en teoría de los actos de habla, creo que lo primero que habría que hacer es revisar analíticamente el significado y los posibles sentidos que tiene el término presunción de inocencia. Pero por otro lado, y me llamó la atención que refirieras a Alexi y el mandato de maximización, creo que es un problema que no se puede resolver únicamente con consideraciones analíticas de carácter lingüístico, sino básicamente a través de un modelo de ponderación.
Larry lo primero que hace es un modelo solamente epistémico, y después dice, bueno, pues ahora vamos a analizar qué sucede con los elementos no epistémicos que están ahí dentro. Él no se mete al modelado de estos problemas, pero lo que podríamos asumir es que si la presunción de inocencia es una creencia, justificada o no, tiene un peso epistémico default. Y ese peso epistémico default es el que tendría que ser derrotado en un proceso de ponderación por los pesos epistémicos que se atribuyen a otro material probatorio. Y la forma de aterrizar la presunción de inocencia es que en última instancia está ligada tratando de soportar una proposición afirmativa que está aseverando que algo ocurrió en el mundo. Entonces, creo que es más fructífero, ya tendremos oportunidad de platicarlo después, creo que es mucho más fructífero pensar y modelar el problema de la presunción de inocencia, más allá de las críticas epistémicas que puede tener, desde un modelo de ponderación. No estoy pensando directamente en el de Alexi, porque Alexi utiliza otro tipo de cosas, las propiedades de los principios como principio abstracto, concreto y la probabilidad de la ocurrencia del evento, sino con otro tipo de criterios, y no sé, estoy trabajando precisamente en si puede ser útil o no la fórmula de Alexi modificada, pero sí veo muy difícil entrar al tema de la presunción de inocencia únicamente haciendo un análisis de contenidos lingüísticos. Por otra parte, tampoco me queda claro cómo un acto performativo, en la terminología de la teoría de los actos de habla, es el que puede o no ser candidato a derrotar, porque en última instancia es después de que ocurrió la derrotabilidad en un proceso que se emite el acto performativo porque dicen sentencio o absuelvo, pero no es un problema de ponderación entre una proposición performativa, en todo caso es de ponderación entre dos proposiciones prescriptivas, una soportada por un peso epistémico por default y otras que tendrían que derrotarlo con el peso epistémico del material probatorio. Es, creo, una de las cosas que vamos a comentar en protocolo compartido y ver cómo podemos modelar nuestras sentencias. Muchas gracias por tu ponencia muy analítica. Gracias. Gracias. Hay una cuestión que quisiera comentar con el doctor García López. Usted es algo del eximio maestro, de uno de los grandes maestros de la Facultad de Derecho, se apellidaba García López, ¿sí, verdad? ¿No? No, aquí en la Facultad de Derecho hubo un maestro que se apellidaba García López, fue uno de los próceres de ello. Y voy viendo la combinación aquí del pensamiento otra vez. Comentaba sobre la cuestión de la enseñanza del derecho tradicional del derecho. Y hacía una aseveración que me parece atinada, de decir que afortunadamente la enseñanza tradicional del derecho no ha desaparecido. Yo diría que ni debe de desaparecer. El hecho de que podamos extrapolar frente a ella nuevas formas de pensar nos ayuda, porque ya lo decía Plinio el Viejo, lo que resiste, apoya. Y si todo ese andamiaje que fue construido antes de estas nuevas formas de pensamiento, Ferrayol y compañía, nos permiten tomar nuevas estructuras, es como alguna vez dijo Newton, ¿no? Cuando le preguntaron que cómo había podido llegar todo eso por sí solito, dijo, no, lo pude ver tan lejos porque me paré sobre los hombros de los científicos que antes me precedieron. Entonces yo creo que es importante. Hay una cuestión allí de la biología que es cómo inmediatamente cuando aplico un reactivo y le doy 20 segundos, decía, para que responda. Bueno, hay gente que no tiene esa biología para poderlo hacer. Steve Jobs alguna vez dijo que él era muy lento para ello, que por eso inclusive terminó siendo un genio y componiendo y haciendo todo lo que hizo en un garaje, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que revisar si realmente el alumno tiene esas características o puede reaccionar de esa manera. Es un poquito entre la gente que es agresiva y la que no es, ¿no? Una gente agresiva la pone uno no ha de tener una ventanilla de recepción de quejas, porque al último le mienta a la madre al que está allí y le cierra la ventana.
¿verdad? Pero que lo tiene que poner a vender porque no se da nunca por vencido, ¿no? Y a uno que es así como del sangre linfática, pues lo manda uno al archivo muerto para que ahí esté tranquilo trabajando. Entonces, yo creo que allí habría que revisar esa cuestión. Esa es por una parte, y por la otra, yo a la maestra Zapata Trujillo, sí me parece interesante este planteamiento que hace de la forma de manejar las imágenes, los colores y demás, pero también puede ser tendenciosa y tenemos que tener mucho cuidado con ella. Yo creo que sí, la cuestión subliminal se puede prestar, y no inclusive nada más con ello. Cuentan que una vez Castelar, Emilio Castelar, don Emilio Castelar, el filósofo, iba a dar una conferencia, se paró en el podio, sacó un frasquito, lo destapó y lo roció enfrente del podio y les dijo al auditorio: conforme ustedes entiendan que va llegando el olor de este perfume hacia atrás, vayan levantando la mano. Y fueron muchos levantando la mano hasta que llegó al final. Dijo: bueno, pues mi conferencia va a ser sobre el pensamiento subliminal. Esto no es un perfume. Entonces, esa es la cuestión que a veces tiene uno que cuidar. ¿Y yo qué están haciendo para que el alumno, mediante una lectura de crítica, una lectura deconstructiva, también aprenda a leer eso? Porque a mí me puede parecer importante y me puede poder quedar con esa imagen. Y entonces nos pasa lo que la gente que cuando hace una afirmación dice: es que lo vi en internet. Bueno, pero el hecho de que esté en internet no quiere decir que sea cierto. Claro, pero ese es el esquema de pensamiento que trae a veces el muchacho. Exactamente. Lo cierto es que antes de ejecutar todas las dinámicas hay un trabajo previo. El muchacho hago mucha aula invertida, él debió haber estudiado, debió haber revisado el texto, debió haber revisado el libro, pero el debió haber no significa que hizo clic. Lo chévere en la clase es ya hacer los clics. Y es cierto, nosotros la manipulación como profesores la tenemos muy alta, y tenemos en nuestras manos la total responsabilidad de no llevarlos ahí. Por eso es pensamiento crítico. Yo te doy una imagen, pero detona tú. Y lo cierto es que en una generación como esta, en la que todos dicen saber todo a través del Google, ellos son los primeros que se manifiestan. Esto no es así, no, ellos son los primeros que se manifiestan. Está usted mal, ¿no? La verdad, sin pena, ¿no? En el mejor de los casos, disculpe maestra, no es así, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Con todo respeto, está usted equivocada, ¿no? Y no tienen pena en la mayoría de los casos de decir, de estar muy empoderados para decir no estoy de acuerdo. Y de hecho esto es para detonar eso. ¿Por qué no estás de acuerdo? Pero eso sí, fundado y motivado, ¿eh? ¿Por qué no? Porque yo creo, porque yo siento. Cuando vimos las imágenes lo vimos porque yo creo, porque yo siento, porque yo leí, porque, no sé, Plinio el Viejo dice, porque, no sé, Steve Jobs, como sabes, hace un ratito. Entonces, los chicos tienen que saber fundarse, motivarse, eso va a ser su trabajo, es lo que están aprendiendo, es lo que están aprendiendo a construir, este razonamiento. Y también entra mi responsabilidad del tipo de imágenes que voy a utilizar. Si lo que vamos a revisar es la dignidad desde la indignación, con todo cuidado yo tengo que elegir las imágenes que voy a traerlas, con todo cuidado, pero también en la advertencia de que de qué es lo que quiero detonar. Y hay algo que por razón de tiempo ya no entramos. Todas las dinámicas tienen una serie de diapositivas que apuntan a la metacognición, es decir, que el alumno sepa qué aprendió, cómo lo aprendió y qué le sirvió para aprender, y que me critique, porque la verdad es que también necesito que me diga: esa diapositiva no la entendí, porque si no, yo doy por sentadas las cosas. Les decía hace un rato que coloqué una imagen que había utilizado en las clases en un examen. En 5 generaciones tuvo un clic fantástico. En la actual, un grupo fue así, maravilloso, y la otra, no. Todos me preguntaron por qué puso esto acá. No se acuerdan que ponía, sí, la flecha, pero tuve necesidad de decírselos, que es la primera vez en 5 años que hacemos el cambio en esa estructura, con grupos diferentes, muy diferentes, porque de verdad ahorita creo que cada vez los muchachos vienen totalmente diferentes de generación a generación, y es maravilloso, ¿no? Finalmente ese es el reto. Pero estoy de acuerdo, finalmente las imágenes visuales le sirvieron a los nazis para muchas cosas, ¿no? Para el Holocausto. Entonces, hay una responsabilidad ahí, hay un trabajo previo, todas las dinámicas tienen un trabajo previo. Sí hay algunas que es nada más detonar y hablar, las aquellas que son diagnósticas, pero aún así también mi responsabilidad es aterrizarlas. Pero eso sí,
es total responsabilidad del docente caminar con los alumnos de una manera responsable, no discriminatoria, ética, llevándolos hoy sí por el camino, aquí más que bien o mal, por el camino que no consideramos nosotros dentro de esta ética compartida de los derechos humanos, de la dignidad, del respeto, más allá de cualquier cuestión religiosa o tendencia, por lo menos tomar eso como un parámetro, ¿no? Y ojo, no tengo nada en contra de eso, al contrario, yo soy religiosa, de hecho. Pero creo que en la cuestión de la educación, uno tiene que ver las cosas desde una ética incluso laica y desde una ética compartida, y ahí sí también hay discursos, ¿no? Discursos que vale la pena que ellos rescaten, y también encontramos cosas. Hay una que hicimos para Administración de Justicia, cuando empezamos a cuestionar aquello de si puede ser un mal hombre un buen juez y viceversa, y en alguna serie de dinámicas en las que utilizamos otro tipo de recursos visuales, en ese caso eran físicos, ellos descubrí que para algunos dicen, mira, superhéroes no son las autoridades. Para mí, con que llegue y haga sus sentencias, tengo suficiente. Llegue temprano, se vaya, tengo suficiente. Nada más. Si paga sus impuestos, si obra bien o mal, si está casado con 5 personas, eso a mí no me interesa. ¿Y cómo le contestaban los otros? Bueno, a mí sí me interesaría si de pronto veo que tiene una vida en la cual él mismo tiene problemas, que no paga sus impuestos y él es el juez que revisa justamente a las personas que evadieron el fisco, eso sí me haría ruido, dice, ¿no? Eso sí haría ruido. Entonces, detonar estas ideas en los muchachos es lo que necesitamos, porque estamos construyendo humanos, no solo técnicos. Y lo que decían muchos de nosotros realmente en las ponencias, porque realmente eso fue, creo que una idea compartida felizmente en las meses que nos anteceden, todos queremos potenciar lo mejor de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Y se vale utilizar los recursos también con esa ética, con esa dignidad, con ese respeto, para lograr ese pensamiento. Y que él o ella, el alumno, la alumna, conozca por qué lo utilizamos, para que tampoco se sienta agredido o incluso te diga, no lo entendí. Y volvemos a empezar. Pero sí, muchas gracias por el comentario y me dio la oportunidad también de refrendar que hay una responsabilidad en el uso de esto. Quizá el ser doblemente cuidadoso no está de más. Muchas gracias. Y bueno, sobre lo que comentaba para mi caso, sí, o sea, estoy de acuerdo, la enseñanza magistral no debe desaparecer per se, pero sí no se puede soportar que el 100% de la currícula sea bajo ese método. Sí es viable en algunas materias enteramente teóricas, donde sí no podemos darle a, por ejemplo, alumnos de primer grado temas de alta complejidad que busquemos que ellos ya lo entiendan a un nivel, a un manejo técnico jurídico, porque ellos están apenas formándose en ese perfil. Entonces, a lo mejor a los inicios de la carrera se justifica tenerlo eso. Igualmente se justifica en foros, tener conferencias magistrales, tener exposiciones de expertos, que sean en ese canal unidireccional, también es válido. Pero esas deberán preferirse en reactivos o temáticas extracurriculares o formativas adicionales, no como la herramienta para la enseñanza del derecho. Entonces, a eso es a lo que me refiero yo. Sobre los tiempos de respuesta, pues, a lo mejor si le platico otra práctica que tengo me sataniza más, porque yo le realizo a los alumnos exámenes sorpresa, donde se van dictando preguntas que tienen 1 minuto para contestar y viene la siguiente pregunta. ¿Por qué? Sé yo que no todos los alumnos les funciona la prueba escrita, así como hay otros a los que no les funciona la prueba oral. Hay algunos a los que no saben escribir, hay unos que se les da el hablar. Tenemos grupos heterogéneos, tenemos grupos complejos, tenemos grupos que no tienen ni las mismas capacidades, ni competencias, ni habilidades, ni tiempos. No tenemos alumnos que tienen las mismas realidades personales, familiares, profesionales, el bagaje cultural. Son grupos diversos. Entonces, sí entendería como no válida la propuesta si fuera la única forma de evaluar el conocimiento. Pero esa es una de las técnicas con las que
en un parcial determinado así van a ser evaluados, en otro parcial fue mediante una prueba escrita, en otro parcial mediante una exposición, en otro mediante una investigación, y al final cerramos con un examen oral. O sea, ahí sí, si me permiten la expresión, tenemos de chile, de dulce y de manteca. A como le gusta el alumno, así lo va a comer. Pero sabemos que es una carga también para el profesor. Es una carga de tener que preparar no una clase bajo un único esquema, bajo un único camino. Y si me permite con la imagen que tenemos ahí, retomando lo que decía aquí la doctora Zapata, temas de simbología, temas y demás, bueno, somos catedráticos de Derecho, no somos artistas, más sí pudiera decirme discípulo de Picasso a lo mejor. Esa es una imagen de una de mis clases. Una de mis clases en las cuales buscaba yo detonar solamente mediante esos símbolos qué era para el alumno. Pero no tenía cosas ahí netamente jurídicas. Comentaba usted hace rato de los millennials, generación del Pokémon y demás. Precisamente ahí va el ejercicio. Íbamos haciendo dibujos. ¿Qué es esto? No, pues primera imagen, un hombre. Siguiente imagen, mismo mono de palitos, pero le simulamos una falda, ¿qué es? Una mujer. Hacemos un mismo monito más chiquito, ¿qué es? Un niño. Más chiquito pero con falda, pues una niña. Hombre grande y le poníamos un grillete. Algunos dijeron esclavo, otros dijeron marido. Cada quien sabrá cómo le va. Pero ya después de ahí tenemos otros símbolos que a lo mejor no todos en este salón vamos a entender. ¿Por qué? Porque se refieren a personajes de la ficción que los jóvenes sí conocen. Nosotros a lo mejor no conocemos, pero pueden ser cosas que no nada más nuestros alumnos, cosas que nuestros hijos pueden identificar. Y si para nosotros son ajenos, no únicamente tenemos pérdida de conexión con los alumnos, tenemos pérdida de comunicación con nuestros hijos. Pero ¿qué es a lo que vamos? En esta clase fueron planteados de esa manera. La segunda parte del pizarrón, el objetivo era decir, bueno, entendemos qué son esos símbolos porque a alguien se le ocurrió decirnos qué eran. Por ello también está ahí la pieza de ajedrez, el balón de fútbol y lo que le llamamos un corazón, que sabemos que biológicamente un corazón es feo, pero ese lo identificamos diferente. ¿Qué impacto tuvo esto el día de una prueba escrita? Tuve un alumno que preguntó, oye, disculpe, profe, esta pregunta, ¿se refiere al Pikachu o se refiere al perro? Porque en otra clase hicimos el símil de un perro para ejemplificar algo. Entonces, ellos lograron asimilar dentro de su bagaje, dentro de su conocimiento, un concepto técnico jurídico a una imagen gráfica que utilizamos de apoyo en la clase. Para mí, eso fue palomita para el profesor. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar detonar, y es una chamba. Como decía aquí la doctora, es una chamba muy, muy, muy grande desde el momento de la preparación de la clase, que a lo mejor no la preparamos, pero la inventamos en el momento, y acordarnos de lo que inventamos. Entonces, sí es una carga considerable, y le repito, sé que no es esa la única forma, porque no es la única que utilizo, pero es para buscar cachar a los diferentes tipos de alumnos que tenemos, con cada uno de las diferentes capacidades y competencias que tienen. Bueno, creo que tenemos algunos minutos de más pasados, así que sería conveniente terminar esta sesión aquí, agradeciéndole a todos su participación.